Buenos días. En breves momentos iniciaremos el evento. Muchas gracias. Bueno,
Buenos días a todos. En breves instantes Good iniciaremos morning, nuestro everyone. evento. In just a minute, we will start our event. Bom dia a todos. Dentro de uns instantes começaremos o nosso evento. Buenos días a todos. Por favor, ¿pueden ocupar los lugares de enfrente?
el señor general de brigada Marco Antonio Álvarez Reyes, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. Mayor brigadeiro Duarte de la Fuerza Aérea de Brasil, Flavio Luis de Oliveira Pinto, acompañados de la señora embajadora Luz Helena Baños Rivas, representante permanente de la OEA. Iniciamos el programa para el desarrollo del seminario sobre prevención y combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en las Américas. La Secretaría de Seguridad Multidimensional, a través del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, con la Junta Interamericana de Defensa, saludan y agradecen a todas las personas participantes en este importante seminario sobre la prevención y combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito de las armas de fuego, municiones en las Américas. Tanto a quienes asisten de manera presencial como a los representantes de los 28 países que están de manera virtual. También un saludo y agradecimiento a los delegados del Consejo de la JID, que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual. Evento que tiene como objetivo propiciar un espacio de reflexión, difusión y transmisión de conocimiento que conlleve a fortalecer las capacidades de cooperación para la prevención y combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito de las armas de fuego y municiones en las Américas, desde un enfoque de seguridad multidimensional. Para la apertura de este seminario contamos con la presencia de la señora embajadora Luz Helena Baños Rivas, representante permanente de México ante la OEA, con la presentación de la Secretaría Pro Tempore de la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Mayor brigadeiro Duarte de la Fuerza Aérea de Brasil, Flavio Luis de Oliveira Pinto, director general de la Junta Interamericana de Defensa. General de brigada Marco Antonio Álvarez Reyes, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. General de brigada de la Fuerza Aérea de Paraguay, Néstor Daniel Echauri, vicepresidente de la Junta Interamericana de Defensa. Y delegados del Consejo de la Junta Interamericana de Defensa, que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual, a quienes el señor mayor brigadeiro Duarte Flavio Luis de Oliveira Pinto, director general de la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa, a continuación dará la bienvenida. Senhora embajadora Luz Helena Baños Rivas, representante permanente de México ante la OEA, General de Brigada Marco Antonio Álvarez Reyes, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, General de Brigada Néstor Daniel Salazar Echauri, vicepresidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, senhores delegados del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, senhoras e senhores participantes de maneira presencial ou virtual, bem-vindos ao seminário sobre Prevenção e Combate à la Proliferação, Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fuego e Munições em las Américas. Este seminário, organizado por la JID, en estrecha coordenación con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, es de significativa importancia en el mundo actual. Una vez que hoy las principales amenazas a la seguridad nacional de nuestros estados de las Américas
provienen de un entorno transnacional, no convencional, que está colocando en riesgo la paz, la democracia y los derechos humanos de las personas, elementos fundamentales de protección de las Fuerzas Armadas. Por eso, buscaremos ahora, como objetivo de nuestro encuentro, propiciar un espacio de difusión y transmisión de conocimiento para visibilizar el problema y fortalecer las capacidades de cooperación hemisférica en la prevención y combate de la proliferación, fabricación y tráfico ilícito transnacional de armas de fuego y municiones, bajo un enfoque de seguridad multidimensional. En resumen, es decir que el seminario está plenamente alineado con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, la cual reconoce que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y que el concepto y enfoque tradicionales debe ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. Tengan, por tanto, todos un excelente momento de compartir con nosotros acá en la JID. Muchas gracias. Thank you. Muito obrigado. Invitamos a la señora embajadora Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México ante la OEA, en representación de la Secretaría Pro Tempore de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, para que continúe con las palabras de apertura. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que participan de manera presencial y virtual. Distinguido General Marco Antonio Álvarez Reyes, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. Distinguido General Flavio Luis de Oliveira Pinto, director general de la Secretaría de la JID. Estimado secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Márquez, que esperamos que esté en línea. Estimada Pierre Angeli de Luca, representante del Departamento de Seguridad Pública. Distinguidos delegados ante la Junta Interamericana de Defensa. Es un gusto saludarles en representación de la Presidencia de la Conferencia de Estados Parte y Secretaría Pro Tempore de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA. Agradezco la invitación a participar en la inauguración de este seminario de prevención y combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en las Américas. El Gobierno de México, en representación del liderazgo de la CIFTA, se congratula por la realización de este seminario que organiza el Departamento de Seguridad Pública y la JID como parte de los esfuerzos para enfrentar la violencia armada que padecen los estados de nuestro hemisferio. Una región en la que la tasa de muertes violentas cometidas con armas de fuego se encuentra entre las más altas del mundo. Atender el tráfico ilícito de armas y las terribles consecuencias que genera este fenómeno es uno de los retos más apremiantes que el Estado mexicano identifica en nuestro continente, no solo para la seguridad, sino también para el bienestar, el desarrollo y la promoción y protección de los derechos humanos. Estamos convencidos que los foros multilaterales ofrecen la mejor vía para enfrentar este deplorable fenómeno, bajo el principio de responsabilidad compartida, un principio fundamental en las relaciones internacionales y en el multilateralismo. La lucha contra el tráfico de armas debe darse de forma integral, incluyendo medidas para fortalecer la prevención del tráfico ilícito, el control del comercio lícito, las transferencias responsables, la judicialización de casos e incluso la penalización. Destaco la relevancia que para guiar estos esfuerzos tiene la CIFTA, al ser un instrumento vinculante firmado por todos los Estados miembros de la OEA
y ratificado por 31 de ellos. Esta convención coadyuva a fortalecer la cooperación regional y a sumar los esfuerzos de nuestros países para prevenir, impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. La CIFTA insta a los países a que establezcan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las armas, lo que incluye los procesos de destrucción de los arsenales en exceso, obsoletos y o incautados. En el curso de acción vigente de la Convención, los Estados partes se han comprometido a tomar acciones en relación con el manejo y destrucción de arsenales enfocados específicamente en la prevención y el combate del comercio ilícito de municiones. Como Secretaría Pro Tempore del Comité Consultivo de la CIFTA, México ha impulsado la participación plural de las representaciones de los estados, de las organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de la academia en los esfuerzos para impulsar su implementación como este espacio de reflexión colectiva y de difusión de conocimiento que se abre el día de hoy. Muestra de que todas las personas podemos aportar a la tarea de prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego en nuestro continente. Entre los temas que se abordarán durante este seminario, se analizarán las tareas y las responsabilidades que han asumido las Fuerzas Armadas en la prevención y el combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito transnacional de armas de fuego y municiones. Si bien el marco legal de cada estado es distinto, las Fuerzas Armadas realizan tareas que van desde fungir como autoridad encargada de la regulación y del control de las armas de fuego y de las municiones en el territorio nacional, hasta ser las responsables de resguardar el transporte de armas, municiones o accesorios desde las instalaciones de origen, así como durante su recorrido y arribo a su destino final, verificando cantidades, marcaje correcto y medidas de seguridad adoptadas en coordinación con las autoridades civiles nacionales y locales. Debo hacer énfasis también en la relevancia del intercambio de mejores prácticas sobre la perspectiva de género que deben ser las políticas de control de armas convencionales, en especial las armas pequeñas y ligeras, por los impactos diferenciados que tiene este fenómeno en las mujeres. La participación de las mujeres en todas las políticas, los procesos y los programas de control de armas de fuego contribuye significativamente a la consecución de la igualdad de género en un ámbito en el que históricamente han sido excluidas. La incorporación de la perspectiva de género garantiza que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de las mujeres, reconociendo la diversidad de los diferentes grupos sociales y evitando reforzar las desigualdades existentes y los patrones de discriminación. Durante este seminario también se abordarán las iniciativas que se han emprendido en el seno de la OEA, así como por parte de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la comprensión del fenómeno del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas buscan formular políticas, acciones conjuntas y enfoques más eficaces a través de la recopilación y en el análisis de datos y de tendencias relacionadas con las armas de fuego y las municiones incautadas, recuperadas o decomisadas y que han sido objeto de tráfico ilícito. Este tipo de iniciativas además sirven de estímulo para que los estados sigan mejorando sus capacidades nacionales para recopilar y analizar datos que permitan mejorar las políticas y fomentar el avance en el cumplimiento de la meta 16.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que habla sobre la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Es imperativo reconocer que la magnitud de los desafíos a la seguridad y a la paz que representa el tráfico ilícito de armas de fuego y de municiones exige una decidida participación de todos los actores involucrados. Resulta fundamental realizar un llamado al sector privado, primordialmente a las empresas productoras y comercializadoras de armas de fuego y de municiones, para que establezcan esquemas de autorregulación
y prácticas comerciales responsables que eviten el desvío y el tráfico ilícito de estas armas. Concluyo este mensaje señalando la relevancia que tienen este tipo de iniciativas conjuntas que demuestran la importancia de la cooperación entre las entidades de la OEA para cumplir integralmente con las tareas que les encomienda la Asamblea General. Felicito a los organizadores de este taller que incidirá muy positivamente en la atención a nuestras vulnerabilidades y a los desafíos a la seguridad y defensa que suponen las amenazas nuevas y las tradicionales para nuestro hemisferio. Muchas gracias, muy buenos días. A continuación, tendremos un break de 2 minutos para dar inicio al desarrollo del seminario, para lo cual cedemos la palabra al señor coronel del Ejército de Brasil, Luis Claudio Talavera de Aceredo, jefe de la División de Servicios Técnicos de la Junta Interamericana de Defensa, quien actuará como moderador del seminario. Integrantes de la mesa de honor del Seminario sobre Prevención y Combate a la Proliferación, Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y Munición en las Américas. Señoras y señores que nos acompañan personalmente aquí en la Casa del Soldado, damas y caballeros que nos siguen a través de la plataforma Zoom o en canal de YouTube de la JID, a partir de países de América del Norte, Centroamérica, Caribe, América del Sur, Europa, África, Asia y Oceanía. Muy buenos días a todos. Yo soy el coronel Talavera Aceredo del Ejército de Brasil y de la Casa del Soldado, edificio sede de la Junta Interamericana de Defensa. Con satisfacción actuaré como moderador en este importante seminario organizado conjuntamente por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos y la Junta Interamericana de Defensa. En este momento, gustaría de invitar al señor Iván Márquez, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, a nos brindar palabras acerca de nuestro seminario. Por favor, señor Iván Márquez, buenos días, ¿me escucha? Sí, señor. Estoy listo. Muchas gracias, por favor. La audiencia es suya. Buenos días a todos y todas. Good morning, everyone. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, minhas mais sinceras escusas e desculpas por não estar presente nessa abertura, e por isso faço a minha intervenção aqui de maneira digital, online. Em nome da Secretaria de Segurança Multidimensional da OEA, é uma honra participar dessa cerimônia de abertura e dar-lhes as boas-vindas a esta importante iniciativa do Departamento de Segurança Pública da OEA e da Junta Interamericana de Defesa. Por meio desse seminário, buscamos difundir estudos, dados e conhecimento científico aplicado sobre o tráfico de armas e munições para aprimorar nossas políticas de enfrentamento a esse flagelo que atinge diariamente as comunidades do hemisfério. Antes de tudo, quero reconhecer e destacar a presença das autoridades que me acompanham nessa abertura, nas pessoas que cumprimento todas as outras autoridades no recinto. General de Brigada Marco Antônio Álvares, presidente do Conselho de Delegados da JID, lhe agradecemos pela aliança e pela estreita relação de trabalho da JID com a SMS em diferentes áreas temáticas relativas à segurança e defesa hemisférica, todas de grande relevância para os Estados-membros da OEA. Embaixadora Luz Helena Baños, representante permanente do México junto à OEA, que brilhantemente conduz a Secretaria Pro Tempore da Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e outros materiais relacionados, CIFTA. Aproveito para lhe agradecer pela liderança exercida pelo México na Agenda Hemisférica de Controle de Armas de Fogo. Liderança essa que nos permite pautar o tema para tentar reduzir o impacto da violência armada nos nossos países. Participar desse evento tem um significado muito especial para mim, já que aborda uma temática que me é tão cara e que foi foco de grande parte da minha trajetória profissional.
eu sou um convencido da importância de espaços de debate qualificados, pautados em evidência, para entender os impactos da regulamentação em acesso a armas de fogo na segurança pública. Nas Américas, infelizmente, seguimos com altos índices de violência, liderando a taxa de homicídios no mundo. Mais de 75% deles são cometidos com armas de fogo. Sem dúvidas, não podemos estabelecer uma relação causal e simplista entre a presença de armas de fogo e homicídios. Entretanto, em contextos de alta desigualdade social, pobreza endêmica, baixo acesso à educação e meios de resolução de conflitos, como encontramos em grande parte dos países americanos, a facilidade de acesso e a proliferação ilícita são importantes catalisadores da violência e de insegurança. Nas Américas, tampouco podemos dissociar o ciclo vicioso entre crime organizado e tráfico de armas. Através das armas de fogo, complexas redes criminosas responsáveis por fluxos ilícitos de armas que inundam nossas comunidades se fortalecem e exercem domínio sobre territórios que ameaçam a estabilidade e o desenvolvimento das nossas sociedades. Frente a este cenário, é urgente somar esforços para entender o fenômeno de uma maneira empírica e sistemática e identificar práticas efetivas para combater o tráfico de armas, a fim de promover uma América livre de violência armada. Na Secretaria de Segurança Multidimensional da OEA, implementamos estratégias compreensivas para apoiar os Estados-membros da OEA na adoção dessas respostas e políticas transversais. Através do Programa de Assistência para o Controle de Armas e Munições, o PACAM, financiado pela União Europeia, o Departamento de Segurança Pública da OEA oferece assistência a 27 países da América Latina e do Caribe em diferentes componentes. Através de assistência legislativa, capacitações, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, mecanismos de coordenação e assistência técnica e material, buscamos melhorar a gestão do ciclo de vida completo de armas e munições e fechar brechas na cadeia de produção que fomentam o mercado ilícito. Também elaboramos estratégias de prevenção em comunidades altamente impactadas pela violência armada para fortalecer redes de prevenção e reduzir a circulação de armas com campanhas de desarmamento. Nesse âmbito de atuação, esse seminário é uma importante iniciativa da JID e da OEA, por meio do PACAM, para melhorar nossa compreensão do fenômeno de tráfico ilícito de armas e munições e fortalecer as capacidades de operadores-chave, como as Forças Armadas e Forças Policiais, para desenhar e implementar estratégias de combate ao tráfico de armas baseadas em evidência, sob uma perspectiva multidimensional. Eu estou convencido que as metodologias, experiências e boas práticas que serão compartilhadas pelos ilustres especialistas de diferentes setores que nos acompanham no evento de hoje nos permitirão traçar novos caminhos e políticas públicas efetivas para prevenir, combater o tráfico de armas e munições nas Américas. Particularmente, quero destacar o desenvolvimento da metodologia do estudo hemisférico sobre o tráfico de armas e munições nas Américas, um mandato emanado da própria CIFTA e que está sendo liderado pelo Departamento de Segurança Pública da OEA. Tive a oportunidade de diretamente participar da construção dessa metodologia ambiciosa e inovadora, cujo desenvolvimento conta com a revisão técnica de uma gama de especialistas e que permitirá que identifiquemos com precisão as fortalezas e debilidades dos sistemas de prevenção e controle do tráfico de armas na região, para formular recomendações direcionadas e específicas aos governos do hemisfério. Em conclusão, espero que as exposições e as discussões de cada painel lhes sejam úteis e os motivem em seguir pesquisando e aplicando esse conhecimento em seu trabalho diário, com o objetivo de fortalecer a segurança nas comunidades do nosso hemisfério. Finalizo com um profundo agradecimento aos especialistas e painelistas do dia de hoje, por seu tempo e disposição em compartilhar suas brilhantes ideias e estudos por uma América mais segura. Também agradeço às equipes do Departamento de Segurança Pública e da JID, envolvidos na organização e desenvolvimento desse seminário. A presença de mais de 2.700 participantes de 23 países da região é prova viva da sua dedicação pelo sucesso dessa iniciativa e da importância desse tema para o nosso hemisfério. E, finalmente, muito obrigado pela presença de vocês, funcionários dos governos da região, que exercem um trabalho fundamental e tomaram seu tempo para participar dessa jornada.
Espero que desfrutem e que participem ativamente das discussões. Meu muito obrigado. Muchas gracias, señor secretario, por sus palabras acerca de nuestro seminario. Antes de la continuación, haremos una breve interrupción antes de la primera ponencia a ser proferida por el coronel Tito González del Ejército Nacional de Colombia. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos una vez más. El Seminario sobre Prevención y Combate al Tráfico Ilícito de Armas y Fuego y Municiones es una continuación del trabajo conjunto de la OEA y de la JID sobre el tema en este año, que comenzó el mes de marzo con el taller virtual sobre procesos de destrucción de arsenales de armas, municiones y explosivos, y tuvo una audiencia de 190 funcionarios de diferentes entidades públicas de seguridad y defensa de 16 países de nuestro hemisferio. El seminario, que está a punto de comenzar, cuenta con la inscripción de más de 2.800 personas de 28 países, representantes de agencias internacionales, académicos, funcionarios de gobierno, militares y civiles, de entre otras personas con interés en el tema de prevención y combate al tráfico de armas de fuego y municiones en el siguiente porcentaje: 30% de órganos de seguridad, 40% de las Fuerzas Armadas, 20% de la academia y 10% de organismos internacionales. Para quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom o en canal de YouTube de la JID, informamos la posibilidad de traducción simultánea en inglés, español y portugués. Por favor, les invitamos que seleccione el canal de audio que prefiera para poder seguir mejor las presentaciones. El seminario será grabado y quedará disponible en el canal de la Junta Interamericana de Defensa en YouTube. Los certificados de participación se enviarán a la dirección de correo electrónico informada en el momento de la inscripción. También tendremos una encuesta de satisfacción que pedimos que realicen para contribuir a nuestro proceso de mejora continua. Como un amigable recordatorio, informo que está disponible el uso del campo de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que puede ser utilizado para enviar preguntas y comentarios. Se solicita a todos que lo deseen utilizar esta herramienta que especifiquen su participación, su nombre, país e institución de origen. El seminario contará con 6 presentaciones que nos serán brindadas por 8 expertos que muy amablemente aceptaron la invitación de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y de la Junta Interamericana de Defensa para presentación de ponencias sobre nuestro tema. Recordamos al público el carácter eminentemente técnico académico de nuestro seminario. Las ideas y posiciones de los ponentes deben entenderse dentro de la ética internacional de la libertad de cátedra y no representan la posición de la Organización de los Estados Americanos o de la Junta Interamericana de Defensa. Como se puede verificar en la agenda, nos acompañaron de nuestro evento el coronel Tito González, la señora Pierre de Luca, la doctora Renata Dalacqua, el señor Matt Schroeder, la señora Anne Saab, el señor Andrei Pont, el señor Alexander Gotzko y la doctora Mirles Reyes. Las biografías de los ponentes están divulgadas en el sitio electrónico del seminario. Todas las ponencias disponen de un tiempo aproximado de 20 minutos para su presentación, al final del cual tendremos un tiempo de 10 minutos de preguntas de nuestro público. Para un mejor desarrollo del evento, habrá una breve pausa de unos 10 minutos entre cada 2 presentaciones. Tras estas consideraciones iniciales, me complace invitar el coronel del Ejército Nacional de Colombia, Tito Ernesto González Cepeda, primer ponente del Seminario de Prevención y Combate al Tráfico de Armas de Fuego y Municiones. El coronel Tito González es el jefe de la sección de gestión de armas de la JID. Y en este momento pasamos a su presentación titulada Reflexiones frente a las tareas y responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la prevención y combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito transnacional de armas de fuego. Por favor, mi coronel Tito González, la audiencia es suya. Muchas gracias, mi coronel, por la presentación. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan en el desarrollo de este seminario.
¿Tienen o no tienen algún tipo de responsabilidad, tarea o misión nuestras Fuerzas Armadas en el combate al tráfico y proliferación de armas de fuego en el continente americano? Cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva, muy seguramente tiene la propia respuesta a esta pregunta, desde su realidad jurídica, desde su contexto, de acuerdo al análisis, de acuerdo al nivel de riesgo que representa el tráfico ilícito de armas para nuestros estados. Desde la perspectiva internacional y en mi apreciación, no solamente, o considero que no solamente tiene o cumple misiones, sino que tienen responsabilidades y tienen compromisos internacionales. Para argumentar esta afirmación, inicialmente vamos a hacer un análisis sobre los documentos generados a partir de las declaraciones de la Conferencia de Ministros de Defensa. Posteriormente vamos a tomar como referencia las conclusiones o algunas conclusiones que nos presentó el informe sobre el estudio global de tráfico de armas de la Oficina de Tráfico de Armas de la ONU. Posteriormente vamos a hacer un análisis de los documentos generados en la OEA en las últimas 3 décadas y finalmente concluiremos con los escenarios de desempeño de las Fuerzas Armadas y cuáles son esas tareas en particular que podría desempeñar las Fuerzas Armadas en este flagelo. ¿Cómo determinar cuál es el marco de acción de defensa y seguridad en el continente? Esta matriz, que es una construcción personal para el desarrollo de esta ponencia, podemos observar con claridad cuál es la tendencia, cómo es el comportamiento y esa convergencia que existe en las últimas 3 décadas entre seguridad y defensa. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas representa el máximo evento de esta naturaleza para las Américas y comprende básicamente el desarrollo o la contribución al desarrollo del pensamiento estratégico. En la matriz podemos observar y podemos determinar diferentes elementos del contexto. En primer lugar, se han desarrollado 15 eventos relacionados a las conferencias de ministros, iniciando en 1995. El principal objetivo o el objetivo inicial tiene relación a los asuntos de democracia, paz y Estado de Derecho como responsabilidad o tareas iniciales de nuestras Fuerzas Armadas. En el numeral 2 también podemos observar cómo las fuerzas militares desarrollan una capacidad o interactúan y generan un comportamiento, una relevancia, importancia para el fortalecimiento de la capacidad de la cooperación internacional. Estos 2 componentes o ámbitos de aplicación han tenido un 100% de incidencia en el desarrollo de las conferencias. Adicionalmente, hay otros elementos que han venido siendo discutidos, como la lucha de las amenazas transnacionales, que la podemos observar en el numeral 12, y uno muy importante sobre la evolución y el rol de las fuerzas militares en la lucha a estas amenazas transnacionales. Finalmente, también observamos en el numeral 20 un nuevo concepto de disuasión integrada que lo podemos analizar y lo podemos integrar a esta estrategia de lucha contra las amenazas transnacionales. En cuanto al tráfico ilícito de armas específicamente, en el numeral 6 podemos observar que ha tenido un 66% de incidencia en estas conferencias, es decir, de las 15 conferencias, 10 conferencias han tenido una mención sobre la necesidad de que las fuerzas militares y la necesidad de profundizar y focalizar el esfuerzo en la lucha contra el tráfico ilícito de armas. En 2 momentos particulares, en el 2004, donde hay una ratificación a la CIPTA, a la Convención Interamericana contra la lucha contra el tráfico ilícito de armas, y en el 2016, donde la conferencia básicamente
determina el nombramiento de un grupo de trabajo que estudie la viabilidad de apoyar, de que las fuerzas militares sean convocadas y sean, apoyen la lucha contra las amenazas transnacionales. ¿Qué concluyó básicamente este grupo de trabajo? Que trabajó durante 2 años y fue expuesta a sus conclusiones en el año 2018, en la conferencia del año 2018. Básicamente concluye que la lucha contra las amenazas transnacionales requiere mayor cooperación, coordinación, integración entre estados y las instituciones de defensa y seguridad del hemisferio. Una segunda conclusión nos indica la ratificación de los compromisos de la Declaración de Seguridad de las Américas. Como tercera conclusión, en este sentido, hay un reconocimiento a la evolución del papel de las Fuerzas Armadas frente a los entornos de combate al tráfico ilícito de armas de fuego. Y finalmente, sobre la necesidad de explotar al máximo las capacidades de celeridad y traspaso de información entre las instituciones, tanto de defensa como de seguridad. Ahora bien, bajo este contexto, vamos a tomar unas tendencias, unos elementos que nos aporta el Estudio Mundial sobre el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, desarrollado en el periodo 2016-2017, publicado en 2020 por Naciones Unidas. ¿Qué conclusiones podemos identificar de interés para el sector defensa y que nos indican o nos dan a entender la relevancia que tienen las Fuerzas Armadas en esta lucha? En primer lugar, el tráfico ilícito de armas es un fenómeno que en un bajo porcentaje es visibilizado, objetivo con el cual este seminario pretende contribuir y aportarle. En segundo lugar, hay una tendencia o presenta una tendencia a la baja en la incautación de armas en los países latinoamericanos a largo plazo. Aquí está, digamos, el primer cuestionamiento sobre la responsabilidad y cómo estamos planteando los planes y las estrategias a nivel institucional. Las mayores incautaciones se realizan dentro del territorio nacionales. En frontera únicamente hay un porcentaje de incautación del 10%. Recordemos que la naturaleza o una de las tareas fundamentales que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas están orientadas a la protección de fronteras, a tierra, mar, aire, ciberespacio. ¿Por qué y cuál es la explicación que podríamos tener a ese 10%? A un porcentaje relativamente bajo en incautaciones en área de frontera. Y esta conclusión de este estudio, digamos que tiene una contraposición con la tercera conclusión, que nos indica que la mayor parte de las corrientes ilícitas transnacionales que afectan a los países de América del Sur se producen entre países de la misma región. Es decir, que sí existe un flujo de armas entre países, pero no tenemos esa capacidad de prevención o de incautación dentro de las fronteras o en las fronteras antes de que llegue o ingrese a territorios nacionales. La cuarta conclusión nos indica que la mayor parte de las armas de fuego en circulación se han fabricado para mercados lícitos, con un importante componente interno. Y aquí en esta conclusión, la explicación básicamente ronda en temas de prevención y control a asuntos de transparencia y corrupción interna dentro de los componentes tanto de seguridad como defensa que tienen esa responsabilidad de adquisición y manejo de armas y municiones. La quinta conclusión de este estudio nos indica que existe una variación sustancial de criterios y contextos para incautación entre los distintos países, básicamente por un respeto de soberanía, conceptos diferentes, aspectos jurídicos, y esta conclusión a la cual llega este estudio nos permitiría analizar y evaluar cómo realmente o cuál es la efectividad de nuestras acciones de intercambio y flujo de información, tanto en oportunidad como en utilidad para cada uno de los países.
la capacidad que tendríamos nuestras unidades militares, nuestros componentes militares para generar apreciaciones integrales, no únicamente bajo una barrera o un límite físico, sino que tengamos la capacidad de desarrollar apreciaciones más allá de nuestras fronteras que nos permita realmente compartir esa información o esas apreciaciones reales en ese sentido. Y finalmente, como es esta conclusión, nos determina que América Central y del Sur junto a Asia Occidental representan más del 80% del destino del tráfico de armas. Este porcentaje pues se podría explicar en el nivel de conflictividad y acción que tienen nuestros países de América del Sur y Central especialmente. Y también complementan con un predominio de transporte marítimo para los grandes cargamentos de armas. Este elemento, pues, digamos que nos debe llevar a cuestionar sobre la actividad y la capacidad también de nuestros componentes de marítimos en cuanto a la detección y control en ese sentido. Ahora bien, bajo esta tendencia, ¿cómo ponderar el esfuerzo para mejorar la capacidad en la lucha y control al tráfico ilícito de armas? Normalmente, cualquier tipo de organización criminal de cualquier naturaleza, sea transnacional, sea nacional, sea un individuo particular, tiene 4 componentes. Unas personas que generan la voluntad, que generan la intención. Un componente económico o de finanzas que generan esa capacidad o le permiten materializar esa intención y generan una capacidad de influencia, de control y demás. Tenemos las armas o la capacidad bélica y también está surgiendo el componente tecnológico que actúa de manera transversal en cualquier tipo de organización. El cuestionamiento, la reflexión que nos debemos hacer en este sentido es sobre cuál de estos 4 componentes debemos focalizar el esfuerzo operacional, ya sea en defensa o en seguridad, de manera integral, como se está planteando bajo el concepto de seguridad multidimensional. ¿Cómo identificar cuál debe ser ese componente prioritario para afectar? ¿Serán las personas, los líderes, como en algunos casos se desarrolla? ¿Serán las finanzas, la parte económica, en el sentido que genera la capacidad para generar, o serán las armas? Dentro de mi apreciación, mi experiencia, creo que debemos hacer una reevaluación o evaluación en este sentido y empezar a mirar cómo el tráfico de armas se constituye por encima de las economías ilícitas o del factor económico en el principal catalizador, el principal eje que articula los demás componentes, y no solamente los demás componentes, sino otros factores o fenómenos de criminalidad transnacional. Las armas son o generan el verdadero poder de influencia territorial y control sobre las fronteras, sobre un espacio geográfico. Una organización criminal de cualquier naturaleza podrá tener las personas, los líderes, la intención, la voluntad, podrá tener la economía, la capacidad económica, pero si no tiene el poder real, que es el arma, no podrá a su vez generar mayor capacidad económica. Es digamos, una inversión en la apreciación. Si yo no tengo un poder real, un fusil, un arma, una capacidad, yo no puedo generar un control real sobre un territorio para generar mayor capacidad económica que a su vez me va a permitir adquirir armas o generar mi voluntad. Entonces, esa, digamos, es una apreciación y una reflexión que debemos empezar a generar y mirar sobre cómo focalizar nuestro esfuerzo operacional, tanto militar como policial o de seguridad, o de manera integral en el esfuerzo a las organizaciones de amenaza transnacional.
Ahora bien, ¿qué elementos y conclusiones de interés podemos identificar dentro de los documentos que han sido emitidos por la Organización de Estados Americanos, la OEA, en las últimas 3 décadas? Aproximadamente hay 27 eventos que hemos desarrollado en torno al tráfico ilícito de armas de fuego desde el año 1988, cuando se empieza a generar la intención de desarrollar un estudio y se empieza a visualizar el tráfico ilícito de armas como una amenaza para el continente. 27 eventos, disculpen, más 15 eventos de la Comisión Interamericana, perdón, de la Conferencia de Ministros de Defensa, de los cuales 10 hacen referencia específicamente a la necesidad de focalizar esfuerzos y de focalizar esfuerzos sobre el tráfico de armas de fuego. En estos eventos, básicamente lo que podemos apreciar, lo que puede apreciar es una constante reafirmación, refrendación de la intención política, es decir, que hay una intención internacional frente a la necesidad de afrontar y confrontar el tráfico ilícito de armas de fuego como una amenaza internacional. En primera medida, nos indican que el enfoque alcance a la seguridad debe ser multidimensional y básicamente comprende los campos del poder político, económico, social, pero identifica algo especial, y que es que las causas son convencionales y no convencionales. Acá precisamente está, digamos, podemos identificar el tráfico ilícito de armas de fuego tiene una doble origen. El tráfico, como vimos en las conclusiones del estudio, se generan desde el componente lícito, es decir, de las transferencias lícitas para los países, los acuerdos de cooperación o transferencia de armas, pero generan un desvío hacia actividades ilícitas de esa naturaleza, y por eso, digamos, radica parte o el origen del problema en el tráfico ilícito de armas de fuego. La segunda conclusión, elemento de estos documentos, nos dice que existe una conciencia sobre la necesidad urgente de impedir, combatir, erradicar la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego. La reflexión es qué nivel de conciencia tenemos en este aspecto, qué nivel de urgencia realmente nos lo está indicando nuestros documentos. ¿Cómo estamos operacionalizando estos dos elementos o estas dos indicaciones de conciencia y de urgencia? El tercer elemento nos indica que existe una reafirmación y reconocimiento que el tráfico ilícito de armas de fuego tiene una naturaleza transnacional con relacionamiento contextual como eje de otros elementos. Y aquí también hay que evaluarlo, si es un relacionamiento meramente contextual o tiene otras implicaciones, como les expliqué en la ayuda anterior, más de fondo que meramente contextual, el tráfico de armas con los demás fenómenos criminales transnacionales. La cuarta conclusión nos indica que existe conexidad con otros fenómenos de criminalidad y que y se determina como un reconocimiento como amenaza a la seguridad de los estados y del hemisferio, con efectos nocivos que socavan la paz, el bienestar, el Estado de Derecho, la democracia y otros elementos. Recordemos que el primer diagrama, el 100% de incidencia en temas de defensa, la democracia, el Estado de Derecho y bienestar, hace parte, ha estado presente en las conferencias de nuestros ministros de defensa como máximo evento de esta naturaleza. De igual forma, el relacionamiento o las actividades de relaciones internacionales. La quinta consideración o premisa de estos documentos nos indica que la consolidación de la paz, desarrollo integral, seguridad de los estados del hemisferio requieren respuestas multisectoriales. Y nuevamente podemos retomar el concepto de disuasión,
el nuevo concepto que está en discusión sobre disuasión integrada y demás y otros elementos necesarios. La realidad es que debemos integrar fuerzas, componente militar, sector defensa, seguridad y otros organismos de seguridad para poder afrontar el problema. Y finalmente, que por su reconocimiento como una amenaza a la seguridad nacional y del hemisferio requiere la cooperación, coordinación entre los estados y las instituciones de defensa y seguridad del hemisferio. Este aparte está extraído de la última conferencia de ministros de defensa desarrollada en el año 22. Las conferencias de ministros de defensa tienen una connotación, digamos, de compromisos adquiridos para generar la lucha y el combate a las diferentes organizaciones de crimen transnacional. Bajo este contexto, finalmente vamos entonces a puntualizar sobre cuáles son los escenarios de desempeño de las Fuerzas Armadas. Los documentos rectores de la Organización de Estados Americanos, OEA, y también el Tratado de Armas no convencionales de la ONU determinan básicamente 3 ámbitos de actuación en la lucha, en su combate o en su intención de erradicación. Esos 3 ámbitos de actuación son la prevención, la investigación y el enjuiciamiento. Observamos en la ayuda que la prevención tiene la primera connotación y esta prevención básicamente está relacionada con nuestra función o la función de las Fuerzas Armadas en su condición natural de disuasión, de capacidad de disuasión. ¿En dónde? Sobre el área de fronteras antes de que lleguen. Cuando un componente armado, un arma, ya llega a una organización, a un individuo con intención o voluntad criminal, ya el combate o su lucha ya toma otra connotación diferente a su actividad preventiva. Y lógicamente que podríamos aportarle con información de inteligencia y otros elementos a los otros 2 ámbitos, a investigación, que es un tema judicial, y al ámbito de enjuiciamiento, que también tiene relación a temas judiciales o a sectores judiciales. Pero tenemos una clara, digamos, intención internacional sobre prevención, un esfuerzo sobre prevención. Ahora bien, también tenemos espectros de cooperación internacional de las fuerzas militares. Podemos observar ahí un espectro de cooperación de nivel multilateral, bilateral, nacional, subregional y regional. La reflexión en este sentido es cómo están nuestros convenios de cooperación. ¿Cuánto tiempo llevan nuestros convenios de cooperación con nuestros vecinos, con nuestros países que tenemos esa problemática? ¿Qué alcance tienen esos convenios de cooperación? ¿Están siendo efectivos los convenios de cooperación? ¿Están dando cumplimiento a ese propósito que tiene el convenio de cooperación o no lo tiene? Recordemos que solo el 10% de las armas incautadas, nos está diciendo la conclusión, el estudio, está siendo incautado en las fronteras. El resto ingresa a nuestro territorio y el resto es incautado en nuestro territorio con otra connotación. Entonces, frente a este espectro de cooperación que tenemos como fuerzas militares, esa es la reflexión, reevaluar nuestros estudios, nuestros convenios, nuestros acuerdos de cooperación internacional militar. Las fuerzas militares normalmente se constituyen un elemento importante en el relacionamiento internacional y, sin temor a equivocarme, se constituyen básicamente en el mecanismo de operacionalización de la intención de nuestros organismos internacionales, de los compromisos adquiridos dentro del ámbito internacional que han sido firmados por un alto porcentaje de los países que hacen parte de la OEA, o en este caso de la Junta Interamericana de Defensa, de la Conferencia Interamericana, de la Conferencia de Ministros de Defensa a nivel regional. Y para concluir, ¿cuáles son entonces esas tareas que podría desarrollar las Fuerzas Armadas en combate al tráfico ilícito de armas de fuego? Tenemos dos ámbitos básicamente en los cuales nosotros nos podríamos desempeñar. Un ámbito preventivo con 3 tareas básicamente. Una
evaluación dinámica, la articulación de nuestros planes y estrategias que estamos desarrollando, cómo están articulados nuestros planes de cooperación y nuestros planes de seguridad y defensa, que realmente materialicen la intención política y la intención de lucha internacional. ¿Lo tienen o no lo tienen inmerso dentro de nuestros planes? Una segunda tarea en la aplicación de medidas de seguridad y contrainteligencia, fundamental. En ese sentido, creo que la podemos cumplir. Es una variable interna a la cual debemos colocarle especial atención y enfoque, puesto que un alto porcentaje del tráfico ilícito de armas se genera a partir de las debilidades o las vulnerabilidades que se presentan en esas transacciones de armas. Una tercera tarea está relacionada con el fomento y la promoción de la transparencia, básicamente relacionada con las transferencias internacionales que desarrollan nuestros componentes militares para potencializar las capacidades de nuestras fuerzas militares. El segundo ámbito de acción en las tareas, pues es un ámbito netamente operacional, pero que también va orientado a la prevención. En primer lugar, una capacidad de disuasión, tareas de disuasión, que básicamente están relacionadas con el repliegue operacional conjunto binacional multilateral para configurar escenarios de disuasión y control real de nuestros territorios. La segunda tarea relacionada con la capacidad de detección, localización y análisis. El despliegue de capacidades de inteligencia y contrainteligencia nos va a permitir realmente entender el problema, cuál es la dimensión del problema en nuestro territorio, pero no solamente entender el problema de la frontera o del límite hacia nuestro territorio, sino que realmente esas apreciaciones nos puedan tener una integración regional o subregional. La tercera tarea, la inspección en puertos, aeropuertos, rutas terrestres, de acuerdo a las competencias, el ordenamiento jurídico interno que tenga. Y una cuarta tarea, en este sentido, en este ámbito operacional, la incautación y decomiso o confiscación en el marco jurídico legal que cada fuerza militar o cada país actúe. De esta manera, doy por finalizada mi ponencia, mi presentación sobre las tareas de las Fuerzas Armadas con relación al tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Espero haberles podido aportar algunos elementos que nos permitan evaluar y reflexionar cómo estamos, qué estamos haciendo y qué debemos hacer para mejorar en la lucha y combate al tráfico ilícito de armas de fuego como un elemento más que articulador y de contexto frente a las organizaciones de crimen transnacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, señor secretario, por su presencia. Mi coronel Tito González, muchas gracias por su excelente presentación que nos brindó con una visión amplia sobre las tareas y responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la prevención y el tráfico de armas de fuego y municiones. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no podemos explorar ahora las preguntas asignadas a nuestro ponente, que le serán enviadas a su correo. Entonces, a continuación, nos despedimos de mi coronel Tito González y en nombre de la Organización de los Estados Americanos y de la Junta Interamericana de Defensa, quiero agradecer la excelente ponencia presentada, además de su gran trabajo en la organización de nuestro seminario. Muchas gracias. Gracias. Presentamos ahora la segunda ponente de nuestro seminario, la señora Pier Angela de Luca. La señora Pier Angela de Luca es brasileña y como sencillo agradecimiento por su presentación, empezamos a comunicar con nuestra ponente en portugués. Bom dia, Pier. Você me escuta? Bom dia, coronel. Sim, lhe escuto. Perfeito. Também lhe escutamos muito bem e recebemos seu vídeo em perfeitas condições aqui na Casa do Soldado. A senhora Pier de Luca é gerente do Programa de Assistência para o Controle de Armas e Munições, PACAM, do Departamento de Segurança Pública da Organização dos Estados Americanos. Além da sua apresentação, é um justo reconhecimento informar ao nosso público sua fundamental participação no planejamento e na organização do nosso seminário.
De antemão, muito obrigado. Nesse momento, lhe convidamos a começar sua apresentação, que tem como título Iniciativas da OEA para fortalecer a compreensão do tráfico de armas e promover políticas efetivas para seu combate e prevenção, considerando o marco da CIFTA. Por favor, senhora Pierluca, a audiência é sua. Muito obrigada, Coronel, e aproveito também para agradecer-lhe pelas palavras e pela colaboração da JID na organização dessa iniciativa, especialmente ao Coronel Talavera e ao Coronel Tito Gonçalves, que também foram fundamentais para o sucesso desse evento. Muy buenos días a todos y a todas. Good morning to everyone. Es un gusto saludar a las autoridades presentes en la mesa de ceremonia de este evento. Voy a hablar en español, así que inicio ahora mi presentación. Voy a compartir mi pantalla y aguardo solo la confirmación si pueden ver mi presentación para poder iniciar. Creo que sí. Muy bien acá. Perfecto, muchas gracias. Como mencionó el coronel Talavera, voy brevemente a explicarles un poco cuáles son las iniciativas desde la Organización de los Estados Americanos para apoyar a nuestros Estados miembros en mejor comprender y entender las dinámicas del tráfico de armas y también fortalecer sus capacidades para combatir el tráfico de armas. No quiero perder mucho tiempo en esta diapositiva, ya que el coronel Tito González nos hizo una excelente exposición sobre el contexto del tráfico de armas en las Américas, y como ustedes que son funcionarios y oficiales de Fuerzas Armadas y de Policía muy bien saben, tenemos un gran reto con la violencia armada en nuestros países. Las Américas desafortunadamente siguen con la más alta tasa de homicidios del mundo, que sería casi 4 veces la tasa global, por ejemplo, en Centroamérica. Casi 75% de los homicidios son cometidos con el uso de armas de fuego, lo que posiciona el tema de la regulación, el control del acceso y el combate al tráfico de armas como una de las principales prioridades de la agenda en la región para poder alcanzar la seguridad en nuestras comunidades. También el tema está muy vinculado a delincuencia organizada transnacional, como ya comentó el coronel Tito González, y con sus diferentes vínculos con el tráfico de drogas, el tráfico, la trata de personas, que son utilizadas también a través de las armas. Las armas fortalecen estos grupos organizados y al mismo tiempo los grupos organizados facilitan la circulación ilícita de armas en comunidades altamente impactadas. Considerando eso, desde la OEA, los Estados miembros entendieron que es fundamental tener herramientas de coordinación para poder abordar el fenómeno de una perspectiva multidimensional e integral y coordinada, ya que sabemos que es un fenómeno que no respeta fronteras. Nuestra región fue protagonista en firmar la CIFTA, que ustedes ya deben haber escuchado, de la Convención debido a su relevancia e importancia. La CIFTA, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, es un acuerdo vinculante ratificado por 31 de los Estados miembros de los 34 Estados miembros de la OEA, o sea, la mayoría de nuestros países está obligada a cumplir las disposiciones de la CIFTA para poder prevenir y combatir el tráfico de armas. Es la principal herramienta hemisférica para abordar el fenómeno y además de tener la propia convención, se creó toda una estructura para apoyar a los países en cumplir con las obligaciones. Algunas de las obligaciones ustedes pueden ver en pantalla de la CIFTA, empezando por la criminalización de las conductas asociadas al tráfico de armas, la fabricación ilícita de armas, también medidas para poder mejor gestionar todo el ciclo de vida de armas y municiones y evitar que armas que son fabricadas legalmente, que son comercializadas legalmente, puedan ser desviadas al mercado ilícito. Estas medidas incluyen el marcaje mandatorio de armas, el registro de información, la seguridad física, la gestión de los arsenales estatales, sean de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, y el control del mercado internacional lícito para evitar transferencias indebidas. También es muy relevante todo el tema del fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación regional y el intercambio de experiencias, particularmente en el tema del rastreo, que nos permite identificar cuáles fueron estos puntos de desvío de que un arma que
era lícita fue desviada al mercado ilícito y a partir de este conocimiento poder adecuar las políticas públicas y cerrar estas brechas que alimentan la criminalidad. Claro que tenemos esta serie de obligaciones, aún tenemos muchos desafíos para implementar todas estas obligaciones. Los países están comprometidos, asumieron un compromiso político, legal, vinculante, pero sabemos que en la realidad aún les faltan capacidades humanas, recursos materiales, recursos presupuestarios, herramientas de coordinación para poder aplicar efectivamente todas estas disposiciones de la CIFTA. Y estas vulnerabilidades son explotadas por los grupos organizados y alimentan este mercado ilícito de armas y municiones y la violencia en nuestras comunidades. Algunas de las principales debilidades que hemos identificado en la región son aún vacíos y brechas legislativas. La legislación nacional aún no está adecuada o aún no contiene todas estas disposiciones de marcaje, de medidas de seguridad, de rastreo, de investigación policial, o están desactualizadas frente a los avances y las nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, el asemblaje de partes de componentes de armas, las impresiones de las armas en 3D. Hay muchos desarrollos que necesitamos siempre estar actualizando la legislación. También el tema de las fronteras. Nuestra región tiene fronteras extremadamente porosas y que facilita mucho el tráfico de armas por las fronteras, particularmente en algunas regiones como en Centroamérica, en el Cono Sur. Y no tenemos herramientas efectivas de comunicación, de cooperación policial y de vigilancia de estas fronteras. También vemos aún deficiencias en gestión de arsenales y depósitos judiciales que no tienen las medidas de seguridad o los procesos necesarios para evitar que individuos malintencionados puedan desviar las armas o mismo evitar robos y atentados a estos depósitos. En temas de investigación policial, lo que vemos es que seguimos con muchas deficiencias en la investigación de los desvíos y del delito del tráfico. La mayoría de las armas que son encontradas en una escena del crimen no son rastreadas y no hay una investigación de dónde vino esta arma. En general, la investigación se enfoca en el crimen que la arma fue utilizada, ¿no? En el homicidio, en el robo, en encontrar estos culpables. Y no es complementada con una investigación para identificar cómo estas personas lograron acceder a esta arma. También tenemos muchas brechas de conocimiento, empezando por brechas en identificar estos desafíos. Los países no cuentan con estudios actualizados, con herramientas que les permitan identificar todos estos puntos de vulnerabilidad, mapear como estas nuevas rutas, los modos operandi y poder como adecuar sus políticas públicas. Considerando todo esto, quería destacarles la estructura existente en la CIFTA para apoyar los países desde el ámbito político. Tenemos conferencias de Estado parte, tenemos comité consultivo, una secretaría pro tempore que es muy bien liderada por México en este momento y una secretaría técnica que tiene el objetivo de promover estos espacios de diálogo para que la CIFTA sea una convención viva, que sea activa, que los países y los técnicos puedan tener un diálogo calificado sobre cuáles son los desafíos, cómo actualizar la convención, cómo implementar la convención. Así que quería también reiterarles la importancia que ustedes como operadores que están trabajando en su cotidiano con estas tareas, que también intenten en la medida de lo posible mantenerse informados y participar de estos espacios. Estos espacios no pueden ser exclusivos para los representantes diplomáticos o de alto nivel. Tienen que estar como ocupados también por el nivel técnico que nos permita tener la discusión necesaria de cómo mejor apoyarles en su labor. También en la CIFTA, como resultado de todo este mecanismo, tenemos algunas herramientas concretas para apoyarles, como la legislación modelo, el estudio hemisférico y PACAM, que es el programa de asistencia para el control de armas y municiones. Ahora voy a enfocarme un poco más en estas tres herramientas prácticas. Para empezar, en términos de legislación modelo, se aprobó en el ámbito de la CIFTA una serie de leyes modelo, de guías, manuales y estándares que los países pueden aplicar de una manera más operativa de cómo aterrizar las obligaciones de la CIFTA al nivel nacional. Aquí en pantalla ustedes pueden ver un QR code
y a través de este código QR pueden acceder a la página web de la CIFTA, donde están disponibles todas estas leyes, modelos, guías, manuales en los 4 idiomas, en inglés, español, francés y portugués. Quería destacarles, por ejemplo, los estándares interamericanos de marcaje y registro de información, que les puede ayudar bastante en su labor. También la legislación, la ley modelo para el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación, medidas legislativas para tipificar los delitos. Y estamos en este momento, en el marco del programa financiado por la Unión Europea, desarrollando 2 nuevos estándares. Unos procedimientos operativos para la destrucción de armas que garantice que los procesos de destrucción de armas incautadas, de armas obsoletas, de armas en exceso, sean llevados a cabo de acuerdo con las buenas prácticas para evitar que hayan como partes y componentes que después se puedan reaprovechar por la criminalidad. Y también procedimientos operativos para la seguridad física y gestión de arsenales. Estos 2 nuevos estándares esperamos que estén disponibles el próximo año, sean aprobados por la CIFTA y que sean de utilidad en su trabajo. También reconociendo las deficiencias en entender el fenómeno en la región del tráfico de armas, la CIFTA nos ha solicitado al Departamento de Seguridad Pública y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional llevar a cabo un estudio hemisférico sobre el tráfico de armas y municiones. El estudio visa complementar los esfuerzos existentes, algunos de ellos ya mencionados por el coronel Tito González, como por ejemplo el estudio global sobre el tráfico de armas que es generado por UNODC, por Naciones Unidas, ya enfocado en nuestra región. Entendemos que el estudio global y estudios subregionales, como lo que ustedes van a escuchar del Caribe, son muy importantes, pero también necesitábamos un estudio hemisférico que nos permita entender cómo el tráfico de armas impacta nuestra región, cómo los grupos organizados, cuáles son las modalidades del tráfico de armas y también cuáles son las capacidades estatales para poder combatir el tráfico de armas, prevenir el tráfico de armas y el comercio ilícito de armas, y de ahí hacer recomendaciones prácticas a los países. Entonces, el estudio está estructurado, la metodología, en 5 módulos, que ustedes pueden ver acá los objetivos. Cada módulo puede ser llevado a cabo de manera separada y después ser como integrado con las recomendaciones prácticas a los países. Y lo que estamos haciendo en este momento es una validación técnica con una serie de expertos, como mencionaba el secretario Iván Márquez en su discurso inicial. Esta metodología es muy ambiciosa, es muy innovadora, ya que incluye elementos que no están integrados en los estudios típicos sobre el tráfico de armas. Por ejemplo, uno de los módulos se enfoca en el tema del impacto, de entender cuál es el impacto del tráfico y del comercio ilícito de armas en nuestra región. Sabemos de manera anécdota o de nuestro trabajo que podemos ver el impacto en el incremento de la violencia en las comunidades, en el tema de los homicidios, pero también queremos identificar los impactos que van más allá de estas consecuencias materiales. Por ejemplo, el tema del impacto económico, en cómo afecta el turismo, cómo afectan los hospitales, con todo el tema de los heridos a arma, la salud pública, el impacto en gobernanza, en algunos grupos armados que amenazan las instituciones, amenazan el control del Estado sobre territorios, generan desplazamiento forzado, cómo impacta la calidad de vida de las poblaciones. Y más que entender, también queremos proponer una manera de poder mensurar el impacto y con eso ir acompañando la evolución de este impacto para entender si nuestras políticas son efectivas y están disminuyendo el impacto de las armas ilegales en nuestros países. Entonces estamos trabajando en establecer estos indicadores estandarizados y trabajando con los países para que ellos puedan tener capacidad en recolectar la información sobre estos indicadores. Lo mismo estamos proponiendo para las capacidades estatales y creo que este puede ser un modo de gran utilidad para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas policiales, ya que tiene relación directa con su labor. El objetivo del módulo es entender las capacidades estatales actuales para gestionar todo el ciclo de vida de armas y municiones, para realizar la investigación y la persecución penal
de los delitos vinculados al tráfico de armas y a partir del entendimiento de cuáles son estas brechas, hacer recomendaciones a cada país de lo que es necesario para que ellos puedan tener un sistema óptimo de gestión de armas y municiones que eviten desvíos al mercado ilícito y que asegure que las armas solo pueden estar en las manos de las personas que consideren que son usuarios legítimos. Tenemos una matriz de datos que estamos generando para esto y un cuestionario, y este cuestionario será enviado para que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales puedan detallar cuáles son las prácticas vigentes en temas de gestión de arsenales, en temas de incautaciones, de procesos de destrucción, de procesos de marcaje, y con eso también podemos entender cuáles son las diferencias principales a nivel regional y si es necesario armonizar y estandarizar procedimientos que permitan una mejor coordinación binacional o multilateral, trabajar con los países para ello. Vamos a utilizar indicadores estandarizados para evaluar este nivel de madurez, como mencionaba, de los sistemas, considerando las obligaciones vigentes de la CIFTA, de Naciones Unidas, los estándares, y poder comparar qué es necesario para que los países cumplan cabalmente con estos estándares. Entonces, como comentaba, aún estamos finalizando el desarrollo de esta metodología y esta revisión técnica. Ya en los próximos meses vamos a validar estos módulos de una manera política con los Estados miembros y realizar la prueba de las herramientas con los países. Y ahí me imagino que algunos de ustedes van a estar involucrados en este proceso de recolección de datos a través de las autoridades de sus países, y les incentivo a poder sacar mejor provecho de esta herramienta, ya que es una herramienta de diagnóstico que tiene el objetivo de generar recomendaciones prácticas. Nuestro objetivo no es generar un estudio académico con muchas páginas que muchas veces ustedes por sus labores no tienen tiempo de poder como leer todo el estudio. Queremos generar también un resumen con estas recomendaciones que les permita tener como una visión más directa de lo que es necesario hacer. Y complementario a este esfuerzo de comprensión de la dinámica del tráfico de armas, nosotros también brindamos apoyo directo a los países a través de nuestro programa de asistencia para el control de armas y municiones, PACAM. PACAM es la estrategia integral de la OEA para apoyar a los Estados miembros en la reducción de la violencia armada, a través de la promoción de la implementación de las obligaciones de la CIFTA y una mejor gestión de armas y municiones. Actualmente, desde el 2019, PACAM es financiado por la Unión Europea. Ya hemos trabajado con 28 países de Latinoamérica y del Caribe en distintos componentes que están vinculados a la CIFTA. Ofrecemos asistencia legislativa, ofrecemos apoyo técnico y material en marcaje, en destrucción de armas y municiones, en software de control de inventario. Desarrollamos como tecnologías de información, mecanismos de coordinación regional, y aquí también en pantalla ustedes pueden ver el link para acceder al video que tiene detalles de los resultados de la primera fase de esta cooperación con la Unión Europea. Quería destacarles particularmente el tema de gestión de armas y municiones, la asistencia técnica que está disponible para que ustedes puedan, si necesario, solicitarla. Como mencionaba, apoyamos en la revisión de los marcos normativos para identificar cuáles son estos vacíos y trabajamos con los países en el desarrollo de la normativa necesaria de acuerdo a este análisis. Por ejemplo, nuevas leyes o entonces adendas a las leyes o decretos, reglamentos, de acuerdo a la necesidad de cada país. También ofrecemos capacitación en distintas modalidades y distintos temas relativos a la gestión del ciclo de vida de armas y municiones. Por ejemplo, estándares de destrucción, de marcaje, desactivación de explosivos, seguridad física de gestión de arsenales, talleres como este que estamos organizando en coordinación con la JID. Estos talleres pueden ser a nivel regional, como el del día de hoy, o ya específico para cada país de acuerdo con sus necesidades, considerando su solicitud. También ofrecemos apoyo técnico y material. En marcaje podemos donar máquinas de marcaje y entrenar a los funcionarios para que sepan utilizar la máquina de marcaje y también registrar la información de cada arma en un sistema de base de datos. Desarrollamos y apoyamos en los procesos de destrucción de armas y municiones, armas incautadas en exceso y expiradas.
Para esto es un proceso bien extensivo. Estuvimos trabajando con 6 países de la región en los últimos 3 años. Ya hemos destruido y certificado la destrucción de más de 200 toneladas de municiones y más de 51,000 armas que podrían representar un riesgo de desvío al mercado ilícito y también de explosiones, por ejemplo, no controladas. Y en seguridad física y gestión de arsenales, nosotros hacemos evaluaciones de los depósitos de armas y municiones de Fuerzas Armadas, de las policías, y mejorías en la infraestructura de acuerdo con las necesidades. También hemos desarrollado un software de control de inventario que se está utilizando por 15 instituciones de 9 países, incluyendo Fuerzas Armadas y Policía, que permite que ustedes tengan un mejor control sobre sus propios arsenales, en entender dónde están las armas, dónde están las municiones, cuál es el estado de cada arma y munición, todos los flujos de entrada y salida, y con este mejor control aspiramos que se puedan disminuir el número de armas y municiones desviadas de los arsenales estatales para organizaciones criminales. También trabajamos con un enfoque de prevención complementario a esto para reducir la demanda ilícita por armas y municiones en ciertas comunidades y promover una cultura de paz. Esto se aplica a través de una metodología de fortalecimiento de habilidades para la vida de jóvenes en situación de riesgo, basada en la música, cursos para líderes comunitarios, operadores, padres y madres, de cómo prevenir, identificar precursores de la violencia armada. Y también vamos a desarrollar directrices para prevenir la violencia de género con el uso de armas y municiones y campañas de entrega voluntaria de armas que tienen el objetivo de incentivar la entrega de armas que estén circulando de manera ilícita, lo que es un factor de riesgo cuando sumado a otras condiciones como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a recursos en ciertas comunidades. Y finalmente, también promovemos herramientas de coordinación regional. Tenemos disponible una plataforma de conocimiento sobre el tráfico ilícito de armas que permite acceder a toda la información, a estudios, a informes que se vayan generando sobre el tema, no solo de la OEA, ahí vamos incluyendo todos los estudios relevantes de nuestros socios, de otras organizaciones, y les invito a después contactarme para poder acceder a esta plataforma. Y también estamos desarrollando un mecanismo de comunicación regional sobre transferencias lícitas de armas y municiones, el MSTA, y entiendo que en muchos países las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad sobre los procesos de control del comercio legal de armas y municiones, del comercio internacional. En este sentido, creo que el MSTA puede ser de gran ayuda, ya que será una herramienta ágil, inmediata de comunicación entre los países sobre estos procesos de transferencia, para garantizar que los procesos de exportación e importación se lleven a cabo de acuerdo a lo planeado y no hayan desvíos a usuarios finales no autorizados. Entonces, del MSTA aquí hay más detalles de la herramienta. Por temas de tiempo no voy a enfocarme en ello, pero entiendo que las presentaciones se van a compartir y ahí ustedes pueden tener más información sobre cómo será la aplicación del MSTA como este canal de comunicación seguro en línea que los países podrán utilizar para comunicar con sus contrapartes en los otros países. Estamos justamente desarrollando la herramienta electrónica y esperamos ya para el inicio del próximo año poder hacer las pruebas piloto con los países. Y si ustedes, alguien de los participantes, tiene responsabilidad sobre estos procesos de exportación e importación de armas y municiones, les invito a contactarme después para que podamos analizar cómo pueden contribuir a este proceso de desarrollo y las pruebas piloto, ya que queremos asegurar que el MSTA sea un mecanismo que esté adecuado a sus necesidades y a las condiciones de cada país. Y finalmente, ya finalizando, también estamos fomentando el desarrollo y la implementación de hojas de ruta, que son estrategias operativas, no son convenciones, no son documentos políticos, son estrategias operativas, gubernamentales,
para poder combatir el tráfico de armas de una manera coordinada entre varios países. Nosotros somos socios implementadores de la hoja de ruta del Caribe, que es un esfuerzo de CARICOM y de UN-LYRIC, y nosotros estamos liderando en colaboración con UN-LYRIC, con el Centro de Desarme de Naciones Unidas, el desarrollo de la hoja de ruta de Centroamérica, que fue una solicitud de la Asamblea General de la OEA para nosotros, con la financiación de la Unión Europea. La hoja de ruta de Centroamérica tiene este objetivo de poder plasmar de manera concreta cuáles son las prioridades de los países en el tema de tráfico de armas, establecer las acciones, los indicadores, las métricas, para que podamos ir evaluando cómo se están implementando todas esas acciones. Y también sumar actores, por ejemplo, otros cooperantes, donantes, otras organizaciones, invitarles a contribuir para la implementación de cada una de estas acciones. Así que finalizo mi intervención. Espero poder haber brindado de una manera muy breve un pantallazo de cuáles son los programas y la asistencia disponible a nivel de la OEA para apoyarles en esta tarea que sabemos que es muy difícil, que es el desafío que tenemos de enfrentar el tráfico de armas de manera efectiva. Aquí tienen mi contacto y les invito a poder participar y trabajar con nosotros en esta lucha contra el tráfico de armas. Muchas gracias. Estimada Pierre de Luca, muchísimas gracias por su presentación, en la que conocimos una visión completa sobre las iniciativas de la OEA para la comprensión del tráfico de armas de fuego y la promoción de políticas para su combate y prevención. Pasamos ahora a las preguntas formuladas a la señora Pierre de Luca y tenemos acá en nuestro chat muchísimas preguntas de interés sobre cómo puedo capacitarme en los programas de PACAN, de OCE Calzada. Y también Daniel Ferreira de Melo Belchio gostaria de ter acesso à plataforma que disponibilizam o conhecimento citado. Por favor, Pierre, si puede aclararnos cómo tienen acceso a los cursos y capacitaciones. Gracias. Gracias, coronel. Los cursos de capacitaciones, algunos de ellos son cursos abiertos, como el seminario del día de hoy que estamos organizando con la JID, y nosotros lo divulgamos por nuestras redes sociales, por la página web de la JID, de la OEA, y ustedes pueden registrarse y acceder a estos cursos. Y ya a nivel nacional, los cursos que organizamos con las autoridades de cada país. Ahí nosotros necesitamos recibir una solicitud de los países, como por ejemplo de las Fuerzas Armadas, no es necesario que sea a lo más alto nivel, puede ser una solicitud de un departamento específico que requiere una capacitación. Esta solicitud se puede remitir directamente a nosotros a través de mi correo electrónico, y de ahí remitimos a cada área de nuestro programa que es responsable por estas capacitaciones, y la organizamos de acuerdo con nuestras posibilidades presupuestarias, pero en general nosotros podemos apoyar a la mayoría de las solicitudes de capacitación. Entonces les invitaría a contactarme directamente por correo y podemos ir analizando si es necesario organizar un taller específico de acuerdo a cuáles son esas necesidades de capacitación que tienen. Lo mismo para la plataforma de conocimiento. Les invito que me envíen un correo para que podamos brindar acceso. En este momento la plataforma de conocimiento es una comunidad virtual cerrada a los puntos de contacto de cada país, o sea, a funcionarios gubernamentales o oficiales de Fuerzas Armadas, de la policía. Estamos justamente trabajando en expandir esta comunidad virtual para una plataforma que tenga un área privada para que se pueda hacer un intercambio seguro entre los participantes, y que también tenga un área pública, y esto sería simplemente acceder a una página web que también vamos a divulgar. Lo esencial, les invito a estar conectados en nuestras redes sociales. Voy a poner en el chat nuestra red social del Twitter de nuestro departamento, que siempre tiene la información actualizada de nuestros cursos, de la plataforma, de toda esta asistencia disponible. Muchísimas gracias, Pierre. Al finalizar el tiempo asignado a las preguntas para la señora Pierre de Luca, nos despedimos de nuestra ponente. Señora Pierre de Luca, en nombre de la Organización de los Estados Americanos y de la Junta Interamericana de Defensa, quiero agradecer una vez más su ponencia y su trabajo en nuestro seminario. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias a usted, coronel. Gracias, Pierre. Tal como se anunció al principio de nuestro seminario, a continuación realizaremos una breve interrupción. Ahora son 10:00.
55 minutos aquí en Washington. Haremos una breve pausa de 10 minutos y volveremos a las 11:05 también de Washington, continuando con nuestras presentaciones. Organización de los Estados Americanos, más derechos para más gente. Junta Interamericana de Defensa, fomentando y fortaleciendo la confianza y la seguridad hemisférica.
y señores, reciban, por favor, una vez más, nuestros cordiales saludos de buenos días. Bienvenidos de regreso. En la continuación del Seminario de Prevención y Combate a la Proliferación, Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y Municiones, tenemos algunos avisos administrativos. Primeramente, el recuerdo de que las presentaciones serán enviadas por correo junto de participación en nuestro seminario. El segundo punto, el agradecimiento por la participación en el chat y el envío de preguntas en nuestra plataforma Zoom. Muchas gracias y por favor le invitamos que sigan participando de nuestro seminario. A continuación, pasamos al tercer ponente de nuestro seminario, la doctora Renata Dalacqua. La doctora Renata Dalacqua es brasileña y como saludo cordial de los organizadores del seminario y como un sencillo agradecimiento por su presentación, empezamos a comunicarnos con nuestra ponente en portugués. Bom dia, doutora Renata. A senhora me escuta? Olá, boa tarde aqui de Genebra. Que bom, perfeito. Escutamos e recebemos seu vídeo aqui na Casa do Soldado em perfeitas condições. A doutora Renata Dalacqua é a chefe do Programa de Gênero e Desarmamento do Instituto das Nações Unidas para Pesquisa sobre o Desarmamento, UNIDIR. Neste momento, convidamos a doutora Renata a começar sua apresentação, que tem como título Melhores Práticas para Promover a Igualdade de Gênero no Controle de Armas Convencionais. Por favor, doutora Renata, a audiência é sua. Olá, novamente, eu vou fazer minha apresentação em inglês. I'm switching to English right now. Thank you very much for this invitation and for this opportunity. It's a pleasure to be joining you today. As I said, I'm connecting virtually from Geneva, where UNIDIR, the UN Institute for Disarmament Research, is based. Before I start sharing my screen and my presentation, I would just like to note that the topic that I'll be presenting today is the result of a study that we did, and this study is available online. So I'm going to put the Lo chat. tenemos en línea, así que voy a poner. Yes, I'm putting the link in the chat right now, and I'll start sharing my presentation. So I'm starting my presentation and I'm putting it in presentation mode. So here you have it. This publication, it's related to best practices for gender equality in conventional arms control. And this is the overview of what I'll be speaking. Es un vistazo de lo que nosotros vamos. But I will start with the introduction. Here in Geneva, what we see is that gender has become an established topic for consideration in arms control and disarmament. For instance, when states parties meet for the Arms Trade Treaty next week, there will be lots of side events and discussions around gender equality. But in addition, beyond the discussions in the room, what does these discussions actually mean in practice? This was the question we had in mind. What are the practices that are actually being implemented to support women's participation in conventional arms control? And what progress has been achieved so far? So with these questions in mind, we designed a survey. And we shared this survey among a diverse group of stakeholders working on weapons governance issues. These were national authorities, international organizations, civil society, and think tanks. So we developed this survey and we made it available in 3 languages, in English, French, and Spanish. We made it available online. And we also made it an offline version in case some organizations would prefer that.
We received many responses, but I'm not sure who among you have worked with surveys. A lot of the responses come back quite incomplete. So in the end, we decided to only consider the ones that had at least 80% of completion rate. And that led us to consider 40 organizations with presence in 42 countries and territories across all UN regional groups. So the results that I'll be presenting today, they are based on these 40 organizations. And these results, they cannot be seen as a generalization of the whole field of arms control and disarmament, but they actually are helpful, provide helpful indications about the current state of gender issues in conventional arms control. Just to let you know, the 40 respondents we had, 20 of them told us that they were the gender focal points of their organizations. So we had 63% women and 31% men responding the survey. Out of the gender focal points, 15 were women. So this suggests that the position of gender focal point tends to be assigned or taken by more oftentimes women. And here I should also make a small caveat that we may think that there's some sort of a self-selection bias in who gets to respond to this survey. So organizations that have established gender focal point or that already have gender equality policies may have been more likely to respond to our survey. But we don't know because this was voluntary, so we don't know. This may be a limitation of the survey. Here you can see the regional distribution of the organizations that responded to our survey. So we had 30% coming from the Western European and other groups, 23% coming from African group. We had 20% of international organizations. We have 15% of organizations coming from Latin America and Caribbean, 7% Asia Pacific, and 5% Eastern European. Among the people that responded our survey, there was great variation. Some of them, 10 people had 0 to 5 years of experience in disarmament. 12 people had 5 to 10. Then we had 8 people that had 10 to 15 years. 2 that had 15 to 20 years of expertise in this field. And then you had 3 people that had more than 20 years of experience in arms control and disarmament. The type of organization, most organizations that replied to our survey were national authorities, meaning could be the national coordination mechanism for small arms and light weapons, but also a minister. So for instance, a Ministry of Justice, or Ministry of Defense, or Ministry of International Relations. We had 8 international NGOs and civil society organizations. We had 6 international organizations, mostly the UN-related organizations, for instance, Armas. We had think tanks, academia, regional and sub-regional organizations, and also national civil society. And the full list of organizations is available in the publication that I shared the link. You can see the full list. Types of conventional arms control. So most organizations dealt with small arms and light weapons, but we also had organizations dealing with explosive weapons, with anti-personnel landmines, cluster munitions, and other types of weapons, including larger caliber artillery. So this is to give you an overview of who responded the survey. And here are the main results that we received. So we asked people to provide us with data about gender balance in their organization. We ended up with figures for the total number of employees in those 40 organizations are more than 6,000. And you actually see a quite balanced overview, right? So you have overall 44% women, 56% men, which is very close to gender parity.
And then if you break down those numbers by categories, for instance, junior positions, mid-level management, senior leadership, and governance board, then you see a bit a difference in that regard. As you see, women tend to be more represented in junior positions, being 63% in our sample, which again cannot be seen as a generalization of the whole field. But yeah, and then this changes as we see an inverse relationship between seniority and women's representation. So this was one interesting result that we got. As I mentioned, we saw a significant contingent of women working in organizations that deal with conventional arms control and disarmament. We also saw a good level of interest and awareness on gender equality on the part of the organizations that are active in this field. We asked the organizations, do you have policies against discrimination and sexual harassment? And 80% of the organizations said yes. We asked organizations, do you have a strategy, an action plan or policy to promote gender equality? And 60% said yes. And we asked them, do you have a specific budget to implement those actions? And only 30% had a specific budget. And I think this shows, again, cannot be a generalization, but I think it shows that there is a challenge in terms of securing dedicated funds to implement gender equality actions in this area of work. We asked, for those that have a strategy and policy in place, what were the drivers to put such a strategy and policy in place in your organization? And most people responded the strategy for gender equality was a result of internal processes and management policies. Some people responded saying, no, this is actually something, a directive that came from above, a national policy, and that is very effective when dealing with public sector, right? Some organizations mentioned that international and regional treaties are important for that. And 22% said, no, this is actually driven by a donor requirement. So this is important to understand, what kind of motivations are effective in achieving change in organizations. And then we asked the survey respondents to tell us, what are the practices that are you putting in place and that are, achieving change? And we identify 5 best practices, and I'll be presenting them today. The first one is about, as I said, international and regional directors driving change. So for instance, interesting enough, in the Americas region, we heard that the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women was very important in driving change inside organizations. We also heard about Oslo Action Plan of the Landmine Ban Convention or the Lausanne Action Plan of the Cluster Munition Convention as good examples that led to change inside organizations. And we also heard about the roadmap for small arms and light weapons control in Western Balkans as a good practice. So I heard that colleagues are working to develop a roadmap for small arms and light weapons in the Americas. And I would encourage them to also include a gender component, because these are very effective in driving change in organizations. National frameworks were also mentioned by survey respondents. Mexico, for instance, has a new protocol dealing with prevention, care, and treatment of sexual harassment. And I think the Secretary for International Affairs already implemented this and translated that into their work. So that was a good practice that we heard from survey respondents. The second best practice was about SMART goals and indicators. So organizations told us that, when they can identify as SMART, meaning specific, measurable, achievable,
relevant and time-bound activity that is really helpful to advance gender equality. So here and in the publication, we have some examples of what are smart goals that can advance gender equality in arms control and disarmament. For instance, we have one at UNIDIR where I work, where all staff are expected to participate in at least one meeting or public event on gender and their area of work every year. Our colleagues at UNODA, the Office for Disarmament Affairs, they are required to include a goal related to gender parity in their performance work plans. And then you have other goals such as toolkit, gender coaching, gender audit. And this is very interesting. The German Federal Foreign Office established a goal related to project funding, that 85% of their project funding will be allocated on a gender sensitive basis by 2025. So again, these are just some examples to inspire organizations to think of what they can do to achieve gender equality in their work. These are the most common practices that survey respondents reported to us as they are already taking place in their workplace. So we see some organizations have implemented a gender awareness training or flexible working arrangements, dedicated budget, physical infrastructure. For instance, if organizations work in remote facilities, field work, make sure you have adequate infrastructures, for instance, dormitories, toilets, etc., for men and women. Mentoring projects. Some organizations said they have nothing at all. 18% said we actually don't have any practices. And then 15% said they have a breastfeeding and pumping room. So a third best practice we identified is actually measures to balance professional and family life. As we know, women often shoulder more household responsibilities than men. This is a generalization, but it turns out it's true in most societies. And an unequal division of family tasks may hold them back in their careers. So that's why it's important to establish practices that allow men and women to better balance family life with professional life. And a lot of survey respondents said that flexible working arrangements allow for nursery school pickup or to work from home when a child is sick. And this is very good. Breastfeeding and pumping rooms were also identified as a positive step. And parental leave that allow also men to take leave from work when they become fathers. So that was also seen as something very supportive as well. And they have had a positive impact, allowing more women to join their organizations, and this benefits everyone. So even one organization was saying that they encourage men to speak about their experience with, let's say, flexible working arrangements, because then this is also seen as something that, can benefit everyone. We asked organizations that do a lot of meetings, events, and capacity building. What are you doing to ensure women can participate also in these organizations, in these events, capacity building? And they said some of them have gender-related targets for meetings. Others have put in place adequate physical infrastructure, specific mechanism to address gender-based violence or discrimination. This can be a helpline, an email, having processes in place where people can report discrimination or harassment. Specific language or communication tools, training for meeting facilitators, organizers. And again, nearly 20% said, oh, actually our organization is not doing much in this area. Here is the best practice that we identified as being the power of panel parity pledges.
So panel parity pledges is used to avoid all male or all single sex panels. And organizations have taken specific efforts to ensure fair level of representation. So we see organizations that developed database of diverse experts. They developed tracking tools related to panel participation or internal guidance on how to decline invitation to a single sex panel. This may be challenging in specific areas related to, for instance, broader perceptions around expertise and authorities. So we know participants shared with us, it's not always that it's possible to have, you know, a balanced panel, but we actually do what we can. And organizations shared that they are also encouraging men to participate in events which are, you know, traditionally perceived as being quote unquote space for women, for instance, events on gender. So we asked organizations, do you collect data? Do you know who participates in your events and your capacity building activities? And in most of the cases, organizations do not collect this type of data. In organizations that do collect this data, they told us meetings and events, they have, you know, most of the times, women represent 30 to 50% of the participants. In technical trainings, actually, most of the time, women are less than 30% of participants. But again, this data is very limited because as we see, this is a missed opportunity. Most of the times, organizations are not collecting data about who participates in their events and in their technical trainings. Because in our field, a lot of the activities are related to delivery of technical trainings. So we had a specific section of our survey related to technical trainings, and organizations that 20 organizations that responded our survey they deliver technical trainings, and they told us about what actions they are implementing in such technical trainings, and you can see it here. They are quite similar to the action implemented for meetings and capacity building more generally. And here is the fifth and final best practice we identified. We learned that organizations are paying attention to their communication tools and their communication campaigns to ensure that they are reaching women who work in arms control and disarmament. So some organizations told us they established targets, let's say 30% for women participating in trainings. Other organizations shared that they have invitation letters that mention that women are encouraged to apply, or that they welcome also nomination of women experts to attend certain trainings or meetings. This is important to highlight that women do belong in this field. And then we also heard that moving ahead and going a step further, organizations could explicit mention that applications of people coming from diverse sexual orientations, gender identities, and expressions are also welcome to apply or be nominated. Moving to the conclusions, what works? What we identified is a good level of interest and awareness of gender equality among the organizations that participated in our survey. Unfortunately, most organizations do not collect data that would allow for more systematic analysis of the survey results. We actually found out that smaller organizations face a greater challenge in terms of policies to support gender equality. So this could also be an area where, you know, donors could step up and provide additional resources for smaller organizations to address this issue. And we would suggest that collecting gender disaggregated data and using smart indicators could be a standard practice.
we found a sparseness of data and information available about transgender and non-binary people working in the field. And we heard from our survey respondents that an intersectional gender approach could help to reframe the ongoing conversation about diversity in the arms control and disarmament field. But again, we need further research to get a more complete picture. And perhaps an international organization, a regional organization such as OAS, could develop a comprehensive survey and actually get more results than what UNIDIR got, given that our survey was, voluntary. Perhaps you could do it as a mandatory exercise for all member states, just an idea. And here is a quote in our report. We present quotes we received from our respondents, and this is a quote we received. Someone said that gender diversity is not achieved by replacing a man for a women representative just to read the same statement at a conference. It's actually about promoting a diversity of voices. And that can only be achieved if we want to broaden the scope to include new voices. So I think this is a nice quote to end this presentation. And I'd like to thank you very much for your attention, and I look forward to your comments and questions. Thank you. Dr. Renata, thank you for your presentation on best practice to promote gender equality in conventional arms control. Thank you very much. I would like to highlight the great achievement represented by this research, providing very important data for all those who are interested in weapons management subjects. We will now move on from the questions posed to Dr. Renata. And first of all, Doctor, we have some questions here. And the first one, you presented for us what works in your conclusion, but please, it's possible to highlight, to clarify, what are some obstacles that hinder organization and government for implementing some of these best practices for gender equality on arms control? Sure, thank you very much for this question. I think one obstacle that we see is that in many organizations, they have appointed a gender focal point or that have tried to implement a gender equality strategy. This has not been followed by resources, additional resources or dedicated resources. So a lot of the times the person is a gender focal point in addition to their work. So people are already very much overloaded, overburdened, work, lots of things to do. And then they are added the role of gender focal point, and they are expected to do this when? In their spare time, in their free time. So that's ideally, that shouldn't be, we should consider this an expertise, something that is valued and that is part of the work that you are expected to do. So this is one thing, like having the proper resources, time, human resources as well to fully implement a gender equality strategy, I think. And I think this is what our survey results show, is that sometimes you have a strategy on paper, but you don't have anyone to actually implement it, or you don't have, like specific resources to put together a training or to put together a system to monitor the implementation of the strategy. So this, I would say, is one obstacle that we see in this field. Thank you so much for your answer. And we have time for one more question. So please, what would be your main recommendation to advance gender equality on arms control? I think I would like to see gender expertise being recognized and becoming part of the structures we have on arms control and disarmament.
I think, the conversation is mature enough. We all understand that gender equality is not only like inviting a woman to talk on the panel. It's actually about collecting gender disaggregated data, understanding gendered impacts. And I think actually not because I come from this region, but the Latin America region is very advanced also in the conversation about masculinities and, vulnerable masculinities. Also, a lot of men are dying by small arms and light weapons, gang violence and all of that. So I think we have accumulated so much expertise, and we can see these a lot of times in the academia, but it's still not always a part of the arms control and disarmament structures that we have. So if we could have gender experts joining the secretariats of conventions on weapons and ammunition, if we could have, like gender expertise and gender disaggregated data being mainstreamed into the national systems, national justice systems, into the everyday practice, I think that would be my main recommendation would be, integrate gender expertise across all areas of arms control and disarmament. Thank you. We arrived at the end of the time assigned for the question to Dr. Renata, and now we are moving on to farewell for our speaker. Dr. Renata, on behalf of the Organization of American States and the Indian American Affairs Board, I would like to thank you once again for your presentation and for your cooperation with our seminar. Thank you very much, and please have a nice day. Thank you, gracias, obrigada. En este momento, pasamos a contar con la colaboración de nuestros próximos ponentes, el señor Matt Schroeder y la señora Fabricación. Para mejor contactarlos, vamos a pasar a hablar con ellos en inglés. Good morning, Mr. Matt Schroeder and Miss N75. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear us, Matt? Yes, I can hear you. Okay, we cannot see you, Matt. Exactly. Here I am. Okay. Now, good morning. Thanks for being with us here. Mr. Matt Schroeder is Senior Research at Small Arms Surveying, and Ms. N75 is an Associate Research also at Small Arms Surveying. At this point, we invite you to begin your presentation about Caribbean Arms Survey, key findings on trends and impact of arms trafficking. Please, Mr. Matt Schroeder and Ms. N75, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good morning and afternoon, everyone. I would like to thank the IADB and the OAS for inviting us to this important seminar today, which looks at very important and crucial issues in the region. So I'll share now my slides. Can you see my slide? Yes, we can see the slides here. Thanks. Thank you. Thank you. So, like the colonel mentioned, my name is Anne-Séverine Fabre, and I'm a researcher at the Small Arms Survey. The Small Arms Survey is an associated program of the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. And what we do is that we provide evidence-based and policy-relevant analysis and expertise on small arms and armed violence. And today we are introducing the Caribbean Firearms Studies, which is a study that we published earlier this year, and that is a joint report that we did with CARICOM in PAXT, and where we looked at illicit firearms trafficking, ammunition, small arms holdings, and the impact of firearm violence in the Caribbean. And this study was funded by the German Federal Foreign Office. And so, wait, here. And so you see on this slide that we try to answer many questions. And today, for the sake of time, we're going to focus on some of the aspects that are highlighted in the study, and we will particularly focus on firearms trafficking and armed violence.
And my colleague Matt will put in the chat the link to the study and where you can find also more information about it. So just to briefly introduce also the methodology and the data that we used, like I mentioned, this was a joint project with CARICOM Impacts, who was very critical in all aspects, and especially with respect to reaching out to member states, regional experts, and partners. And so our combined efforts made it possible to receive inputs from 13 CARICOM member states and 22 Caribbean countries in total. We were also very privileged to work with leading regional experts and institutions to undertake field work on the cost of gun violence and also prison surveys. Those partners and experts included the JCDRC at the University of the West Indies and the Anton de Kom University of Suriname. We also had an advisory committee of regional experts who provided guidance and feedback at critical stage of the project. And we are forever grateful and very impressed by all the opportunities to access a wealth of very rich and granular data, and as well as to be able to speak with national and regional stakeholders, as well as our international counterparts. So now Matt is going to talk to you about the small arms trafficking in the Caribbean. Matt? Thanks very much, Sabrine. And thanks to all of you for the opportunity to share some of the findings from our study. I hope it's useful. Next slide, please. So what I thought I'd do today is provide a brief overview of illicit firearms in the Caribbean, including the types and sources of illicit firearms. And then I'll briefly discuss the mechanics of arms trafficking, including international modes of transport, smuggling techniques, and concealment methods. Next slide. So I'll start with the types of illicit firearms in the region, but before getting into the substance, I want to briefly discuss the data that we used in our analysis, which, as Sabrine briefly mentioned, it is one of, or if not the most diverse and robust collection of data sets that I've ever had the privilege to work with. And that's in large part due to our partners, CARICOM Impacts, and the cooperation of numerous individuals in regional governments and surrounding states and institutions. So through their efforts, we were able to obtain complete data sets on seized weapons from 5 Caribbean states, detailed data on trace requests submitted to Interpol, which really was invaluable, and we're grateful for that. Data on firearm shipments to the Caribbean that were seized at U.S. ports of exit. We acquired that through the Freedom of Information Act. Aggregated data on trace requests submitted to the U.S. government. And then finally, additional information obtained through interviews and other correspondences with officials from, as Anne-Sabrine mentioned, 13 of 15 CARICOM member states and 22 states in the region in total. So I've never had that type of cooperation and that type of data to work with. And so the region really is a model for this type of joint endeavor. And it really enhanced our findings from this study. So now here's a breakdown of the types of illicit firearms circulating in the region as reflected in this data. As you can see, handguns are by far the most common type of firearm in the region. And interestingly, they comprise nearly identical proportions of seized firearms in all but one of the country/data sets that we studied. And the percentage of seized firearms that comprise handguns range from 82 to 88%. So a significant majority of firearms. The only exception was Antigua and Barbuda, and that was 68%. So it's still a majority, just a slightly smaller majority than the others. But so overwhelming majority of seized firearms in the region are handguns in recent years. Rifles accounted for only 1 to 7% of seized firearms, depending on the country and the data set. These figures are significantly lower than in some neighboring states, as revealed by U.S. trace data. So, for example, Mexican authorities, the firearms submitted for tracing to the U.S. by Mexican authorities, more than 29% of them were rifles. And then in Canada, that number jumps up to 40. And I think this illustrates the perils
of geographic over-aggregation when conducting studies like this. Oftentimes, the Caribbean is lumped together with other regions, so either North America or South America, and sometimes even worse, Western Hemisphere. And what happens when you do that is you lose these key sub-regional differences, and sometimes even differences between different countries in the same region. So the more disaggregated the approach, the better, as evidenced by the differences in seized firearms in these countries. Data also indicates that automatic firearms, machine guns, are rarely seized by law enforcement agencies. So only 12 of the 2,390 firearms submitted for tracing to Interpol, for which we had data, were described as quote unquote automatic. So just a tiny, tiny fraction. And none of those, if I'm remembering correctly, were light machine guns or other weapons of war. And then a similar percentage was found in some of the country-specific data sets, and most of the quote-unquote automatic weapons were converted pistols. So it'd be a Glock pistol with a conversion switch that converted it from semi-automatic to fully automatic fire. So very few automatic weapons, and a lot of similarity across the region. Next slide, please. The same with brands of seized firearms. The Interpol trace data shows that the four most commonly seized brands, Glock, Taurus, Beretta, and Smith & Wesson, not only the same in both northern and southern Caribbean states, but comprise nearly the same percentage of seized pistols in both subregions, so 63 and 64%. Respectively, which is astounding that there's that much continuity between the different states, and that was a big surprise that it was that close. Interestingly, handguns made by South American firearms manufacturers account for a smaller percentage of firearms seized by Southern Caribbean states than in northern states, suggesting that geographic proximity to manufacturers has little bearing on availability of their products for unauthorized end users. So in other words, in regionalized and to some extent international firearms markets, geographic proximity to manufacturers has little bearing. The types of weapons that are available in the region are widely available throughout the region, and some of them are widely available through most of the world. Okay, next slide, please. Now, tackling sources of illicit weapons. Before discussing sources, I need to offer the caveat that the data that we have on sourcing is very incomplete. And the report goes into the ways and the reasons why it's incomplete. But just to say that these are tentative findings, and that conclusive findings require access to more detailed data than we got. And that's not an indictment of the data we received from the Caribbean officials. This is a problem worldwide. But based on the data that we do have, our tentative conclusion was that the U.S. domestic market is a major source of illicit firearms in the Caribbean, and is likely the largest source in some states and territories. In other states, firearms are trafficked from or through U.S. territories, and many of the firearms that are trafficked in this way come from the U.S. mainland. And then a third source of U.S. source weapons from the United States, is diversion of firearms that have been legally imported by foreign entities. So militaries, law enforcement, or commercial entities, retailers, that the legal imports from the United States that are either diverted by these entities or by an entity to which these entities transfer weapons. And just to illustrate this, from 2017 to 2020, authorities traced 583 firearms seized in the Caribbean to foreign importers of U.S. weapons, or roughly 22% of U.S. source firearms successfully traced by ATF in this time period. So in other words, 1 in 4 successfully traced U.S. source crime guns came not from the U.S. domestic market, but from a foreign importer. And I point this out to underscore that any successful effort to limit illicit trafficking must focus on every link in the transfer chain, not just the perceived most vulnerable link. Next slide, please.
Data on firearms trafficking from other countries is more sparse, but it is clear that the U.S. is far from the only source of illicit firearms in the region, and direct trafficking from the U.S. mainland comprises only a small percentage of illicit firearms in some countries. So, for example, Belizean authorities told us that the vast majority of the firearms that they are able to trace are trafficked from Guatemala and Honduras, and their claim is partially supported by the data. Firearms traced to U.S. retail sales of firearms submitted for tracing in the U.S. is significantly lower in Belize, for example, than in other Caribbean countries. So it's 20% for Belize versus 83% for the Bahamas, for example. Next slide. Data on domestic source of illicit firearms is even more scarce. But available evidence does indicate that most illicit firearms come from abroad. And this is an observation that was echoed repeatedly by individuals in the region that we interviewed, including one Barbadian official who told us that, quote, in 25 years, I have only come across one firearm that was legally imported and diverted. These claims aren't entirely surprising given the strict controls on sale and possession of firearms in the region and the comparatively limited number of domestic sources. But again, these findings are tentative because the data is far from complete. So the more data we get, the more complete that data, the more detailed data, the more definitive we can be in some of these findings. Next slide. So now we'll turn briefly to the mechanics of trafficking. And in our study, this section of the study is primarily based on documentation, data extracted from documentation on 30 US-based trafficking networks that smuggle arms or ammunition to the Caribbean from 2007 to roughly 2022, with most of the illicit activity occurring in the latter half of that time period. And the reason that we chose to focus on these cases is because of the documentation, which is readily accessible through an online digital portal called PACER, and is extremely detailed. So modes of transport, concealment methods, smuggling techniques, types, quantities, makes, models of firearms, all presented in detail in much of this documentation, but also step-by-step descriptions of the trafficker's activities from the purchase of the first known diverted weapon until their arrest. So in making the case for their prosecution, the prosecutors lay out evidence that is brilliant for studying the mechanics of arms trafficking. That said, we're always leery of relying on a single source. So the data was supplemented and corroborated with information from interviews with customs, police, and security officials from CARICOM member states and other states in the region, including the US, along with UNODC and Interpol. So a lot of cooperation and a lot of good data, all pointing in the same general direction. And that direction is a modus operandi that is both remarkably simple and consistent, and yet extremely difficult to thwart. Next slide. So here's a graph that shows the modes of transport, international modes of transport used by the trafficking networks that we studied. As you can see, the vast majority of them use shipping companies, and most of them used maritime shipping companies. I suspect that total is significantly higher, as in many of the unspecified shipping companies were maritime shipping companies, but the documentation did not identify them explicitly as maritime shipping companies. Other modes include mail and fast parcel services, a small number of those, and trafficking via commercial passenger planes. And these modes of transport are consistent with those identified by officials that we interviewed in the region. So authorities from Antigua and Barbuda, Barbados, and a foreign observer in Haiti identified maritime cargo shipments as the largest sources of illicitly imported firearms. Customs officials from Belize told the survey that 80% of the illicit firearm shipments interdicted at Belizean ports are found in cargo ships, maritime shipping. And then the trafficking of firearms via air and post varies from country to country. And as I said, it appears to be a much smaller percentage of trafficked weapons. Next slide, please.
Domestic modes of transport is much more varied and far fewer patterns, and I think it reflects the geographic features of the area in which traffickers are operating. So over land borders and within land borders, weapons are transported via cars, scooters, on foot. And then inter-island transfers, just about every conceivable maritime vessel. So sand barges, tugboats, mail boats, you name it. If it's seaworthy or semi-seaworthy, it will eventually, that category of boat will eventually be used to smuggle contraband in the region. Next slide, please. So moving on to concealment methods, they range from minimal to painstaking, but none of them are particularly innovative or complex. So we see the same concealment methods used every year over years, sometimes decades, and by US-based traffickers that are working with clients in different parts of the world. It's the same script. It's just slightly modified for the area in which they're operating. And most of the time, it's pretty simple. It's they'll take anywhere from a few firearms to maybe a couple dozen firearms, and sometimes they'll disassemble them, sometimes they won't. But then they'll conceal the firearms within household goods, often in layers, including layers of packaging to increase the chances that they blend into the thousands of similar shipments that cross borders every day, and to make it more difficult for inspectors to access them. Anything that causes a delay is a problem for an inspector. The traffickers know that, so they do their best to make it difficult to access the contraband. Next slide. So in the interest of time, I'm not going to go through this example. This is kind of the poster child for this type of approach to trafficking. It's an interdiction of a Mack truck holding, a dozen pistols and other items. It's the description of the event in full is in our report, and I encourage you to look at it because it's interesting, and it really is a good illustration of this approach. Next slide. And so in interviews with customs and police officials from the Caribbean, we got the same input, the same feedback. This is how weapons are smuggled into the region. And the photos on this slide are examples provided to us by officials from Belize. These are rounds of ammunition that were smuggled in jars of peanut butter and in containers of rolled oats. Other Caribbean authorities identified or have discovered firearms in cars, car parts. That's very common, not only in the Caribbean, but in other parts of the world. Traffickers will go to used auto sales, and including auctions. So buy cheap old cars that barely move. They don't really have to move. They're going to sit in a shipping container, and then they'll hide firearms and ammunition and accessories throughout the car. Pack the car in a shipping container and ship it off. Toasters, microwave ovens, televisions, baby strollers, refrigerator cases of beverages, et cetera, et cetera, et cetera. In one case earlier this year, a customs official in the United States found a pistol hidden in a frozen turkey. So just about any conceivable commodity can become a vessel for firearms and ammunition. Next slide. And then finally, here's a list of some of the smuggling techniques used by not only smugglers in the Caribbean region, but smugglers to other regions of the world, including Latin America. Again, there's very little difference between smugglers that service clients in different parts of the world. They use false addresses on firearm sales documents, purchase firearms from different vendors, only purchase 1 or 2 firearms at a time, use code words for firearms when communicating with clients, obliterate serial numbers. Sometimes they do it, sometimes they don't. It doesn't appear to be any real rhyme or reason. I think some of them are smart enough to try it, some of them aren't. But then even within the same trafficking network, sometimes the seized firearms will have obliterated serial numbers, sometimes they won't. So I've given up on trying to find a pattern in that. Falsely describing trafficked items in shipping documents, that's very common. Using aliases when shipping and receiving illicit weapons, providing false addresses in shipping documents, all very common.
using false IDs when shipping firearms, undervaluing items in shipping documents. This is almost universal. And I think the logic is customs officials and other authorities are less likely to scrutinize shipments valued at $10 than they are $1,000. I don't know that they're right. I hope that customs officials don't fall for that trick too often, but it's very common. Shipping items from different locations, and then minimizing personal interactions with the staff of shipping services. So all of these techniques serve two general purposes, and that's to make the purchase or shipment of weapons as inconspicuous as possible, and to conceal the involvement of the conspirators in the operation. As I said, these are universally adopted techniques for trafficking. And the reason they're so difficult is just because of the sheer volume of goods that move across the US border and other international borders. Just makes it very, very difficult to fight. So I will end it there, and I will turn it over to my colleague, Anne Severine. Thank you, Matt. So now I'll briefly talk about the impact of firearm violence in the region, but just something that you can already remember is that on average in the Caribbean, more than half of the homicides that are committed involve the use of a firearm. Between 2016 and 2020, nearly 31,500 people in the Caribbean lost their lives due to interpersonal violence, and about 60% of these deaths occurred in CARICOM countries. And now, if you look at the slide at figure 1, and which shows the rate, so the rate corresponds to the number of violent deaths in relation to the population. And you have to remember that we're talking also about the Caribbean, which contain countries and territories that are with few inhabitants, and with only very few countries and territories with more than 1 million inhabitants. So if we look at the rate in 2020, in the Caribbean, the rate of lethal violence was 16.4 victims per 100,000 populations. And if we only considered CARICOM member states, then this rate was about 70% higher at 19.2 victims per 100,000 population. And those, if you would like to compare those numbers to the global rate, you'll see that it's about 3 times the global rate for the same year. And while the overall violent death in the Caribbean remains high, it is true as well that the situations varies greatly over time and between countries in terms of homicides. And to also complete this information when it comes to violence and when it comes to firearm, like I previously mentioned, we also had interview with prison inmates in Belize, Suriname, and Trinidad and Tobago. And these interviews shed further light on the illicit acquisition of firearms in the Caribbean. And we asked inmates at how old did they first get access to firearm. And we noticed that the reply really emphasized that they get access at a very young age. More than half of the interviewees acquired their first firearms while they were under the age of 19 years old. We also saw that they had very low educational attainment, which include a high rate of dropping out of school. When we ask also about the reason for acquiring an illicit firearm, many inmates indicated self-protection, as well as family and peers, as being important drivers of firearm possession, like you can see in figure 3. And some also indicated the environment they live in, which includes also the presence of local criminality in their neighborhoods, structural issues in their communities, also difficult living conditions that are linked to poverty. And so we also ask what were the sources and the ways to acquire a firearm? And many mention community members, family, friends, and the street as being like sources or ways to acquire those firearms.
And also to be a bit more precise, when we interviewed those inmates, those were inmates that were serving firearm-related sentences. So either they were sentenced for illegal possession of firearm, or they were sentenced for other crimes that are related to firearm. For example, murder with a firearm. And so now I'll also look at another side of the impact of firearm violence, which is the socio-economic costs of gun violence. So in this way, when you look at the costs of crime and violence, you know that it involves multiple aspects, being economic, social, and psychological, just to mention a few. And it's also has consequence at multiple levels: individual, familial, community, and societal. So you have, for example, you can try to estimate the cost of criminal justice, the consequence of psychological impacts, neighborhood deterioration, restricted access to public space, etc. But one of the biggest challenges is that it's nearly impossible to associate a monetary value to a number of these aspects. And so there are other methods that are better suited to capture some of these aspects. And in this perspective, what we try to do here is to estimate the economic costs, which relate here to the medical cost and the productivity losses cost, which then give you only a glimpse of the impacts of armed violence on society, but at the same time, you're able to compare with other economics indicator and place also this issue in a broader context. So this is a bit of the rationale behind our pilot study on direct medical costs and productivity losses. So what are the costs of gunshot wounds? So basically, also to give you a little bit more of a background, like I mentioned before, we did a pilot studies in 3 countries, which are the Bahamas, Barbados, and Jamaica. And we went in each of the country in a public hospital to look at data from 2019 to avoid biases that could come from the COVID era. So we conducted this study between 2021 and 2022, looking at doctors' notes and data from 2019. And this was done by the GACDRC. And so what they did is that they went through patient notes, they went through costing data, and they went through hospital administrative records to get information on patients that were victims of gunshot wounds, that were victims of stabbing, and that were victims of other types of violent-related mechanism or means. And so we use the World Health Organization methodology because this was already used in the past in Jamaica. And this is also a methodology that has been developed for more than a decade now. And here on the slide, you see an example of the cost of a victim fatally injured by firearm in Jamaica. What is the advantage of using the WHO methodology is that it focuses on direct medical cost, which is the cost for treatment and service when you go to the hospitals. So basically, did you use an ambulance, the cost of the ambulance, the cost of IV, intravenous, the cost of surgery, the cost of the different prescribed drugs, and the cost of exams, and so on. And it also allows to look at productivity losses, which are the losses from not being able to work. So basically, when you're not able to work, be it temporary or permanent, then your income generating activity is reduced. And we try to also estimate this. And what is another plus of the WHO methodology is that it allows to disaggregate the cost based on the seriousness of the injury and also based on the type of weapons or mechanism used. And so now I'll show you the estimates that we were able
to conclude, just be cautious because those are probably lower estimates because of either missing or partial costs, and also sometimes incomplete patient information, since this was a retrospective study. So what we notice is that what we observed is that average medical cost of non-fatal gunshot wounds are higher than for stabbing and other types of wounds. This was often because of longer hospitalization, additional physician-doctor consultations, and sometimes also more expensive surgeries. We noticed that also there's a high fatal cost associated with firearm because most of the homicides in those countries are committed by firearm. In 2019, more than 80% of the homicide in Jamaica were committed by firearm, more than 70% in the Bahamas, and almost 2/3 in Barbados. And so we reached out that the average medical cost for a gunshot wound victim could represent twice to 11 times the health spending per capita. And if you put this cost in perspective, you would see that the average medical cost of a gunshot wound is higher than public spending for one pupil in primary school in Barbados and Jamaica. It represents about 20% of the annual median household income in the Bahamas, and at least 5% of the Jamaica Ministry of Health public healthcare program. So, like I mentioned, these are also just estimates because this was also a pilot study, but you can still put it into perspective with other issues and see what are the economic cost of this type of violence. And just to conclude on this note, we're now having a second project, a follow-up project that is also funded by Germany. And we partner again with CARICOM Impacts and now also CARPHA, so the Caribbean Public Health Agencies, and the JCDRC to conduct follow-up regarding also recommendation that came out from the study, and also to try to develop a prospective tool for monitoring the cost of gunshot wounds and the cost of firearm violence. So the hospital cost and the public health cost. Thank you very much. Do I stop sharing? Thank you. Thank you for your presentation, Mr. Matt Schroeder and Ms. Anne Severin Fab. Thank you. In the presentation, we have learned about the key findings on trends and impact of arms trafficking in the Caribbean region. We will now move on to the questions posed to our speakers. And please, as we first question here, we have, how can governments contribute to knowledge generating efforts? What do you recommend as adjustments to public policy that could improve data collection efforts? Thanks very much. That's an excellent question. So yeah, I would encourage governments to provide research organizations, whether they be intergovernmental or private, with as detailed data as you're comfortable providing, and perhaps consider reassessing assumptions about what disqualifies data for release. So obviously we don't want to compromise individuals' privacy, so you don't give names. And you don't provide data that on cases that are ongoing in which that could jeopardize the prosecution of that case. But older cases, if you can release data that includes make, model, caliber, serial number if possible, and then the details about sourcing to the extent that it's known, results of trace requests, that would all be extremely useful for us, and we can convert that data into meaningful analysis. Right now, that's very rare. Many countries are very hesitant to release that type of data, but to the extent that it is releasable,
we can make good use of it. Thank you. And happily, we arrive at the end of the time assigned for question to meet Mr. Matt Chaudhry and Mrs. Hifab, and we would like to farewell our speakers. Mr. Matt Chaudhry and Ms. Hifab, on behalf of the Organization of American States and on behalf of the Inter-American Peace Board, would like to thank you once again for your cooperation with our seminar. Please keep with us following the next activities. Thank you very much and have a nice day. Thanks very much. Thank you very much. Tal como se anunció al principio de nuestro seminario, a continuación realizaremos una breve interrupción. Ahora son 12 horas 18 minutos acá en Washington. Haremos una breve pausa de 10 minutos y volvemos a las 12 horas 28 minutos. Organización de los Estados Americanos. Más derechos para más gente. Junta Interamericana de Defensa. Fomentando y fortaleciendo la confianza y la seguridad hemisférica. Muchas gracias.
Reciban una vez más nuestros cordiales saludos. Buenas tardes, bienvenidos de regreso. A continuación, pasamos al tercer y último bloque del seminario sobre prevención y combate al tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en las Américas, organizado conjuntamente por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA y la Junta Interamericana de Defensa. En este momento, pasamos a contar con la colaboración del señor Andrei Pont y del señor Alexander Gochko en nuestro seminario. Para mejor contacto con nuestros ponentes, empezamos a comunicación en inglés. Good morning, Mr. Andrei Point and Mr. Alexander Gochko. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you loud and clear. Perfectly. Okay, thank you so much. We also can hear you and can also perfect see your screens here. So, Mr. Andrei Point is an international analyst and director of CRIES, Regional Coordinator of Economic and Social Research. Mr. Alexander Gochko is Research Coordinator at the G. Gordon Institute, Florida International University. At this point, you invite you to begin your presentation about electronic tool for monitoring incidents and trends related to arms trafficking in Latin America and Caribbean. Please, Mr. Andrei and Mr. Alexander, the floor is yours. Perfect. Thank you. Give me one moment to share my screen. Okay. Just verifying that you can see it. Yes, we can see the screen here. Thanks. Perfect. Okay. Well, good morning, everyone. It's an honor and a pleasure to be presenting at this seminar on an issue that we know affects everyone across the region. A particular thank you to the IADB and to the OAS for allowing us this opportunity to present on a project that is 3 years in the making and will continue to grow. So again, my name is Alexander Gocho, and I'm a research coordinator at the Jack Gordon Institute for Public Policy at Florida International University in Miami, Florida. And I'm joined by my colleague, Dr. Andre Servan-Pont, who is the executive director of the regional coordinator of economic and social research in Buenos Aires, Argentina. And we're going to be presenting on our small arms and light weapons dashboard, a tool that aims to help researchers, law enforcement, and anyone interested in the topic of arms trafficking identify important trends in the region. I will first provide an overview of the project and the dashboard, and then Andre will provide some key findings and examples of the application of our dashboard. So the Small Arms Light Weapons Dashboard is a visual synthesis of data points gathered by the Jack Gordon Institute and CRIES on instances of firearm seizures, thefts, usages, state diversions, and other examples in Latin America and the Caribbean. The project first originated in 2021 as a collaboration between our institutions and now features over 2,300 different data points from across the region. In the dashboard, the data points are visualized and synthesized to make it simple to draw analysis on trends that we see across the region. Each point represents an instance of an armed seizure, theft, usage, or diversion that has been publicly reported by news outlets or posted on social media websites. We've identified over 20 different weapon types that are represented, along with the location of the incidents and if any illicit groups are associated. Our methodology for how this project was originally carried out was that the team in Argentina would get Google alerts, Twitter lists, and Instagram accounts that they would consistently follow and receive updates whenever a news report or a social media post came out with any of the instances that I had previously mentioned. Then the team would identify whether or not that incident met the criteria, which meant it just had to have at least more than one pistol or shotgun involved. And the reason for this being is if we reported or collected data on more on just pistols, just one pistol or just one shotgun, the data would become much too saturated. As I'm sure everyone here can appreciate, one pistol and one shotgun get seized or are involved in instances all the time. So the saturation would become overwhelming. From that point on, the team goes through a validation process, which usually involves seeing if there's another organization or government report that validates that this report does meet the criteria and did actually happen. From there, it gets formatted to meet
it gets formatted in an incident report. It gets prepared to make sure that the incident report follows the correct formatting, and then editing, and then finally it goes in for data entry to then go into the dashboard. So this is just a screenshot of the dashboard itself. Again, on the left-hand side, you can see all of the things that I mentioned. And now I'm going to go through and provide a quick demonstration of the dashboard so that you guys can see this tool and hopefully use it for yourselves. If you want to pull it up yourselves, you can go to this URL, and it's go.fiu.edu/SALW. Give me one moment. So this is the dashboard as it appears today. On the top left, you can see the total number of arms incidences that we have currently within the data set, which is 2,317. And this is what appears on the map. The number adjusts as you zoom in or out, so you have an idea of the number of points that are represented on the map. So excuse me, sorry. So the number of visible incidences appears, and some of the other graphics that I'll describe also change as well, depending on what you're looking at. On the left-hand side are the arms incidences themselves, which include the date that they were reported by the media or the social media post, the report ID that they're identified with, the country, the incident location, the type. So many of them are seizures, just because that's what gets most frequently reported on. And then the incident description, which usually includes the authorities if they were involved, the types of weapons, associated crimes, and any other relevant details that were a part of the data point. And then additionally, we also featured the link to the report that has the information. So you'll see this one. This one here shows the people arrested, the firearms involved, which is a perfect example of exactly what we want to include in this data set, because it not only helps identify the weapon types involved, but it helps identify the weapons themselves, such as the make and model. If you click on any of the data points, it takes you to the location where it was identified or where it was reported. Granted, not all the media reports provide an exact location of where the seizure was made. And in these situations, we normally put them in the city that they were identified in. As close as we can, we mark that location if it's a neighborhood or if it's a city. This first graphic here shows the weapon types in the incidences, because an important note about the data that we've collected, currently it doesn't identify the number of weapons involved in each incident, just if that weapon type was involved in the incident themselves. So you'll notice two very important things that I think our colleagues with the small arms survey also identified. It's that pistols and revolvers and assault rifles are the most trafficked or most seized weapons across the region, whether it's in South America, Central America, any part of the Caribbean. Those are the two that come up most frequently. And by virtue of our criteria, each of these incidences, especially if it involves a pistol or revolver, has at least 2 or more weapons associated with it. On the right-hand side, we have the arms incidents timeline. And so again, all of these adjust depending on what you're looking at in the map. And so this features a timeline of all the reports and how many reports were involved on that day within that country. And if you click on any one of these, so Colombia on July 1st, 2022, if you click on that, only those incidences on July or within July in Colombia will appear. So if you're interested about the timeline, the weapons involved within that timeline, you can start to identify trends and break that down. And then finally, on the right-hand side is a news feed provided by another organization that we partner with called Quiet Professionals to provide essentially a news feed of the problems of arms trafficking. Because we know that there's a process to how we enter data,
but we still want the user to be able to have an awareness of what is happening within the region. So obviously, the issues in Ecuador with the unfortunate assassination of one of the presidential candidates has been something reported in the news, so that gets popped up. But most of the news within here involves some type of firearms or drug trafficking with the link to the source as well. And the sources that they pull from come from across the region. So this one comes from a news outlet out of Mexico. So that was an important distinction that we wanted to make, that we weren't only pulling in news media from the United States, but from across the region, so that we get equal representation of all the things getting reported on and make sure that we don't miss anything. Additionally, within the dashboard, you can filter by country. So for many of the users, you might only be interested in weapons incidences in one country or one or two countries. And so this filter over here on the right allows you to select the countries that you're interested in. So for example, let's say we only want to look at Argentinian and Brazilian incidences. Only those will pop up on the screen. So doing this allows you to identify the incidences and make trends to see if there's any similarities or notable things happening between the two, whether it be similar weapon types being trafficked or seized throughout these two countries, or any other trends that you would want to identify. In the near future, actually, I would say within the next 2 or 3 weeks, we will actually be integrating AI technologies within the dashboard and within the process of the data collection and within the dashboard, to not only streamline the process for the team in Argentina that is collecting the instances and integrating them into the dashboard, but also providing additional analytic tools such as trafficking routes, the number of weapons involved, and projections for the future. And so with that, I'll allow my colleague Andre to go over some key findings and some trends in what we have found so far, and some applications into the dashboard. And give me 1 second, let me reshare my screen again. Yeah. Perfect. Let's start there. Thank you, Alex, for showcasing a bit of the dashboard as it is right now. I'll highlight a few things that have to do with this part about understanding how this dashboard works. And a large part of it is that we make a really strong emphasis on ensuring that we only utilize open source information, because we want to make sure that any user that is accessing this platform and that's utilizing the information can refer to this information because it's open and publicly available, right? So there might be a lot of instances in which, because of the work you're doing, you're familiar with a specific incident that might have occurred. But if we don't have any actual social media coverage or traditional media coverage of that incident, we cannot include it. And that's a methodological decision, but it also has to do with the final purpose of this tool, which means we want to ensure that the end user can show, for one side, can show where the information comes from in every single incident. They can share that information without any restrictions, bureaucratic restrictions that they might come upon. And ensure that this is something that is quite transparent in terms of like where we're getting this information and how we're accessing it, right? So a lot of the work has been focused not only on being able to scrape all this data from the web, as Alexander was saying, in which we try to use all these different methods to make sure we get notifications on the different incidents. Then we can check, make sure that they meet the criteria. We can put them into the format. And we always also try to do a strong emphasis in trying to identify the weapons within our ability, depending many times on the quality of information that's available on the source, right? And sometimes we get high quality images that help us really get into the details of the weapons. Sometimes we don't. Those types of details many times then help us understand the larger trends that I'll be discussing in a bit, but also help us understanding some of the key aspects that many times have to do with being able to differentiate between state diverted weapons and weapons that are being diverted from civilian market or coming in from the region in alternate ways, right? Overall, we have a diversity of key findings over the last 2 years of gathering data. And again, as Alexander was mentioning, we have a lot of key findings that are
coincide with our fellow colleagues from the Small Arms Survey in terms of the methods that are used and the prevalence of certain firearms in the region. We usually try to highlight the widespread usage that we're seeing in South America and Central America and the Caribbean of messenger services and airmail to ship parts into the region, and many times utilizing these in a very smart way, which is of course not sending whole rifles or whole weapons, but just sending the parts and then being able to reassemble them, just because that makes the operator and the customs agency a lot harder to be able to actually identify what's coming in, right? So this is a trend that we've seen across the region as a whole, and it's part of one of the things that we've been trying to engage with some of the partners in the region, saying, hey, you know, if you have customs agents that are not law enforcement and are not trained in identifying firearms, then one of the key challenges that you will have is that if they're looking for firearms as they traditionally imagine them, they're not going to find them because they're sending the parts, right? And this is particularly true, especially when we're looking at AR-15s, which has become the most prevalent rifle that we're seeing shipped into the region. You know, they're sending the lowers on one side, the uppers on the other, the bolt carrier groups on the other, accessories on the other, you know, all separate, and then they're assembling them in a final destination, or have a final destination for assembly, and from there they get shipped to another country, which is the next point that we have here in our key findings, when we're seeing that there's certain countries or regions that are acting as sort of hubs for the assembly of these firearms. This is particularly true in the case of Paraguay and the supply of weapons that are going especially towards Rio de Janeiro, but the south of Brazil in general. These weapon parts are coming into the country disassembled. They're being assembled utilizing diversity of parts from different providers. So at one stage, we were seeing the utilization of airsoft parts to replace the lowers that were being difficult to access in the US market. With the prevalence of availability of 80% lowers in the US market, those lowers have been replaced now, and they're more commonly using these 80% lowers to assemble these firearms. They're still buying accessories such as stocks and vertical grips and sights, and even like suppressors or full autoseers to make the weapons automatics in the Chinese online market, because those are unregulated to a large extent. Then these come together, these parts come together in places like Paraguay, as I was mentioning, sort of a hub, and then they get transferred into the Brazilian market, mostly via land, already assembled and commercialized, right? And this ends up translating into a very profitable business, because we know that the prices for these assault rifles, mainly the AR-15s, when we're talking about AR-15s, is really high on the Brazilian market, while being able to build these from cheap, accessible parts from the US and Chinese market means that they can multiply their gains quite rapidly when going through this process. I will also be talking a bit more in a bit about a new actor or a new trend that we're seeing, which has to do with a large inflow of Turkish manufactured firearms. Again, utilizing a hub like Paraguay to be able to access the region. Another not minor pattern that we've noticed over these last 2 years is that while there's a consistent growth in the ingress of weapons that are usually coming from the civilian market, whether it's US, other regions, or being taken from the regional civilian market into the black market, there's also still the strong trends in regards to explosive ordnance in general being diverted from state stocks into the black market. So when we're seeing grenades, when we're seeing 40-millimeter grenades as well, when we're seeing launchers, most of these are still being taken from state stocks rather than from other sources. And then two things that we've noticed quite strongly, and this is probably not news to many of you that are working in the field, but we always try and highlight, you know, that in the markets where we see a much larger presence of assault rifles and light machine guns, for example, are in those in which we have organizations that might fit the description of criminal insurgents,
in terms of, highly sophisticated organizations that try to control territory and dispute that from state forces. Therefore, being able to openly carry firearms as part of the intent behind these organizations. While in other countries where these organizations are not trying to dispute territory and are rather trying to lower their profile, the preference continues to be with pistols and revolvers that can be easily concealed, right? Moving on to the next slide, one of the things that this has to do with this process in which we're trying to always do as much of identification as possible and trying to make the links, and then being able to share with that with the people that are utilizing the platform, is that sometimes we run into incidents like this, right? And these seem like two separate incidents. They were reported in different media. They were not linked to each other through any official sources, or the media did not link these two incidents with each other. But in November 11th of November of 2022, we had an incident in Haiti and we had another incident in Dominican Republic, both containing a large amount of 5.56 and 7.62 ammunition. That caught our attention, and since we do always try and do as much weapons identification as possible, and we go to the next slide, you'll see that we started looking into the ammunition. And the first thing that caught our researchers' eyes were that, yes, this is one Winchester white box ammunition, but it's an old boxing. It hasn't been used for around 4 to 5 years by Winchester, right? And in both cases, they were utilizing the same types of boxes, the same types of ammunition. And then the different reports from media from both incidents did mention that this ammunition was moving from Dominican Republic into Haiti. So this here helps us kind of establish a bit of the bigger pattern in terms of where the weapons are coming in from, where the ammunition is coming in from, how is it being pushed into different markets, and just showing the potential of being able to match incidents from across the region without having to depend on states sharing information amongst each other, but rather just being able to go onto the dashboard and, based on open source information, start making the links, and from there see if that's useful to make a more profound investigation that requires a multilateral, or at least a bilateral approach to the cooperation amongst the countries, right? On the next slide, I have a bit of what I was mentioning before regarding the proliferation of Turkish manufactured firearms. This was the trend that we started identifying while recompiling data in the region, specifically in Rio de Janeiro, which is one of our biggest hotspots, and does take up a considerable portion of our efforts in terms of identifying the weapons and all the incidents that are occurring. And we started knowing a sharp increase in the appearance in Rio de Janeiro specifically of pistols and shotguns of Turkish manufacture. And then most of these incidents in Rio de Janeiro were usually 1 or 2 pistols, 1 or 2 shotguns, a mixture of these. But as we got away from Rio de Janeiro and we started getting close to the border with Paraguay, especially in Santa Catarina and Paraná, Mato Grosso do Sul, which are those states that share the border with the north of Argentina and share the border with Paraguay, we started seeing incidents that included, next slide, please, a lot more. This is the Rio de Janeiro, just to show the amount. The next one, there we go. Included a lot larger lots, right? So on the right, we see a typical seizure in Rio de Janeiro, and there you can see, these Canic pistols and a Sarcil Mas pistol that we're seeing very constantly. The picture in the middle is actually the seizure in Paraná State. And that was a vehicle that was coming from Paraguay. And there you can appreciate a large amount of these AR-12 pattern shotguns. They're specifically Deria MK12s and their variants, along with several Turkish-made pistols. Most of them usually are Canics, if not Sarcil Mas, and if not AHSS. Then some interesting things are the picture on the left is the only incident in which we've seen a Turkish-made assault rifle being found in Brazil. We don't know how big of a trend it is, but we now have it on our radar because it has shown up, and that is a SAR 223 rifle of Turkish manufacture.
The next slide, we can see here a bit more of the of what we usually try to look into when we're looking at the weapons identification, right? So here you'll notice, well, very clearly a Canik pistol and its markings. On the right side, this is actually how, when we started seeing that the trend towards these Turkish pistols was expanding. And now we're seeing these pistols actually arrive into Argentina as well. But interesting fact is that more and more of these firearms are also showing up with the full auto selector switch in the back, which allows for the user to fire fully automatically with the firearm, right? And this has become very common, especially with AHS pistols. And we're starting to see that that is also part of the pattern in which the assembly of the firearms includes these accessories to be mounted on them and then shipped into their specific markets. And the picture in the middle was of particular interest to us because that shotgun that we see there does, while it is commercialized in the United States civilian market, the one that was seized in Rio de Janeiro did not have the markings that correspond with the US market, which to us is indicative that these are not weapons that are being diverted from the US civilian markets and brought into the region, as we've seen with like AR-15s and a lot of other pistols, but rather that it has a shipment that's coming into Paraguay. We don't know exactly through where, but they're not weapons that were originally intended for the US market and diverted from there. So this establishes there's a new route for these Turkish weapons to be coming into the region. Overall, the idea of being able to showcase this is say, you know, there's this richness of open source information that is currently available to us. What we're trying to do for all of the people that are here and also the ones that are not, but might be interested in, is provide this dashboard, which is a tool which helps systemize and centralize all this information that's open source, it's easy to share, and it can help you identify all these trends without having to deal with the difficulties of, you know, sometimes dealing with bureaucracy or depending solely on state provided information, but also being able to systemize open source information coming in from traditional media and social media, just adding the layers of systematization of the information, identification of the firearms, and the overall tool, which provides with a higher analytical capacity. Alex, am I forgetting to include something, or do we go straight for questions? I think we can go straight for questions. I'll add that we've worked with two different groups of security professionals from the Caribbean and Central America as we've developed and curated the data for this dashboard. They were direct contributors to some of the data points that you saw within the dashboard. And their input was invaluable when it came to use cases and what things to include in certain contexts that we missed, and even limitations for the data set itself. So like for the Caribbean nations in particular, the issue of firearms trafficking is unique in that for the data that we have, many of the incidents that get reported don't necessarily reflect the problems that they're experiencing. And we had that conversation with one of the officials out of Curacao specifically, who said that, you know, single pistol seizures are indicative for them of a much larger problem of the issue of arms trafficking within Curacao. So having that context and understanding that limitation is kind of important in that, you know, some of the context and some of the issues that some countries may be experiencing are sometimes missed. But that being said, you know, we're still trying to work out solutions, whether that be through a newsletter or, you know, a weekly report that gets submitted as we continue to curate these data sets, so that, you know, those that information isn't lost within the dashboard and within the data itself. So with that, I think we can proceed to questions. Again, if anybody wants to get in contact with us about, you know, how to include this data that might be missed into the data set, or things that any feedback on the dashboard itself, you know, our contact information is here. So with that, you know, I'll close out, I'll stop sharing, and we can proceed to questions. Thank you very much for your presentation.
in which we have learned about this very interesting and important dashboard. Now, we move on for the question for our panelists. And the first question that I have here is, how can countries and international organizations like the IADB can contribute and benefit from the upkeep and operability of the initiative dashboard? So I'll try and answer that question, Andre. You can tag on later if you want. But I'll say that for any incidences of weapon seizures, and this goes to the governments and law enforcement institutions and organizations as well, to publicly report them when it's appropriate to publicly report them. That was another thing that got brought up with several of our Caribbean partners, is that many of the weapon seizures that they do enforce are often missed simply because it's not reported by the government and it's not reported by any local media organization. So as this tool relates to the prevalence of the arms trafficking situation, that data might be missed and might not present an accurate picture of what is actually happening within those countries. So again, transparency is key. We've had other panelists talk about that as well. So being willing to either communicate with local news media or simply putting out a government statement about the seizures or any incidences of weapons trafficking, helps us, because it helps us put the data in the dashboard. I think that covers it, but I'll emphasize that key point, right? Being able to share this information for us is key. I think it contributes a great deal also to transparency. And if there's a link, we can report it, we can include it, right? That's basic criteria for us. So for us, it's very valuable when governments, law enforcement agencies, armed forces do share this information. And there's really good examples across the region of law enforcement agencies and armed forces that are proactively doing this, whether utilizing social media, we're utilizing their own official websites to report on these news. And then we can see that there's multiple benefits to this, not just feeding into our dashboard, which we're really hoping happens, but then also this feeds into traditional media reporting on these incidents and helping us have an overall better coverage of what has occurred. Thank you. Thank you for your presentation. Thank you for the answers. And happily we arrive at the end of the time assigned for the questions for our presentation. So now we move on for the farewell for our speakers, Mr. Andre Point and Mr. Alexander Gosko. On behalf of the Organization of American States and the Inter-American Defense Board, we'd like to thank you once again for your cooperation with our seminar. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thank you very much for the invitation. It's been a pleasure. Antes de iniciarmos la última ponencia de nuestro seminario, en este momento nos complace agradecer las muchas preguntas que tenemos en nuestro chat. Lamentablemente no tenemos tiempo para hacerlas, pero nos gusta y nos complace la información de que la participación de todos fortalece muchísimo nuestro evento. En este contexto, gustaríamos de destacar la participación de algunos de participantes frecuentes de los seminarios de la Junta Interamericana de Defensa, en el cual se destaca el mayor general Hugo Quijano de la Fuerza Aérea de Perú, que está con nosotros en casi todos los seminarios que hacemos. Mi general, muchas gracias por su interés y por su seguimiento de nuestras actividades. En este momento, pasamos a contar con la participación de la doctora Mirlis Reyes en nuestro seminario. Buenas tardes, doctora Mirlis, ¿puede oírme? Sí, muy buenas tardes a usted y a todos. Perfecto, doctora. Acá le escuchamos alto y fuerte. La doctora Mirlis Reyes es profesora de Economía Política para la Defensa y Seguridad en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington y responsable por la disciplina electiva Economía Ilícita en esta institución. Antes de invitarle a hacer su presentación, es justo reconocer su gran disponibilidad para cooperar con nuestro seminario a despecho de estar en vacaciones. Muchísimas gracias, doctora, una vez más. La doctora Mirlis nos presentará una ponencia titulada Reflexión académica
sobre los modelos, flujos y comportamiento de oferta y demanda del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en el hemisferio. Por favor, doctora Mirles, el público es suyo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto pues, colaborar con ustedes. Al final formamos parte de la misma organización. Antes de iniciar, bueno, quiero decir que los puntos de vista que verán acá no reflejan la política o posición oficial del Colegio Interamericano de Defensa, de la Junta Interamericana y de la Organización de Estados Americanos. Yo rápidamente quiero aclarar cuál van a ser mis dos puntos principales a tocar en esta conferencia en aras de ganar en tiempo. Primero, analizaremos brevemente la dinámica de los mercados ilícitos de armas. Han tenido excelentes exposiciones hasta el momento, donde de alguna manera pues, han sido exhaustivos con este tema, con este tópico. Por lo tanto, creo que me voy a enfocar mucho más en las reflexiones que puedo hacer desde la academia al combate y prevención al contrabando de armas en el hemisferio. Entonces, tocaremos primero, como les dije, el mercado ilícito de armas. Y esto normalmente desde mi visión de economista, nos gusta siempre verlo desde el lado de la oferta y el lado de la demanda. Claro que es un tema relevante y aquí se ven varias noticias, es un tema que cada vez es prioridad de las políticas de varios gobiernos del hemisferio. Y creo que, bueno, toda esta mañana estuvimos viendo ya casos más puntuales en el Caribe, lo que está pasando en Sudamérica, cómo se ve el contrabando, el tráfico en el hemisferio. Quisiera entonces compartir datos, poco para entrar en contexto, y esto tiene que ver con el porcentaje de armas de fuego fabricadas o importadas de Estados Unidos, incautadas por países en América del Norte, Centroamérica y el Caribe para el 2020. Lo que quiero es resaltar que si bien ahora se están analizando, como estábamos hablando, como estábamos viendo con los ponentes del FIU, se está viendo armas turcas y por supuesto esto es un comercio internacional, transnacional. Sí hay una gran preponderancia del contrabando desde Estados Unidos hacia el resto de los países del hemisferio. Y aquí se ve claramente. Autoridades, por ejemplo, mexicanas han calculado que cada año se introducen cerca de 200.000 armas ilegalmente en el país. Y esto, por supuesto, tiene también un impacto en el resto de las, en realidad el crimen organizado transnacional, que serían el resto de otras actividades ilícitas. El 40 y el 60% del mercado mundial de armas ligeras y pequeñas corresponden a un comercio ilícito. Es decir, estamos hablando de que este mercado ilícito tiene gran peso cuando se analiza el sector a nivel mundial. Luego, también vemos que el índice global de crimen organizado del 2021 situó el tráfico de armas como el tercer mercado criminal más preponderante a nivel mundial y que, por ejemplo, solo el 12% de los casi 857 millones de armas de fuego están en manos de civiles que sean registradas ante las autoridades estatales, solamente el 12%. Es decir, hay muchísimas armas que no sabemos en manos de quiénes están. Para ver entonces el tema ya más puntual de los mercados, como les dije, siempre analizamos desde la academia y más desde la visión económica el lado de la oferta y la demanda. Pero no hay que perder de vista que hay toda una cadena de valor que tiene diferentes características y que incluso a nivel de políticas públicas, porque recuerden que mi objetivo es llegar a reflexionar sobre cómo estamos combatiendo y previniendo el contrabando ilícito de armas. Pues cada una de estas fases o etapas en la cadena de valor, pues necesita, porque es diferente, necesita políticas diferentes para su combate. Y esto es importante pues verlo así. Como les dije, Estados Unidos es prácticamente el principal proveedor de armas en el hemisferio, país del hemisferio, donde, por ejemplo, las empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego deportivas y municiones, por supuesto,
son una parte importante de la economía del país. Por eso hay tanto lobby, por eso tienen tanta fuerza, incluso en la definición, en la determinación de políticas a nivel federal y también de Estado, a nivel estatal. Proporcionan puestos de trabajo bien remunerados en el país y pagan cantidades significativas de impuestos. Y aquí ustedes ven en la tabla el impacto económico que tiene esta industria en la economía estadounidense. Lo que quiero decir con ello es que es complicado establecer políticas públicas o políticas incluso federales que restrinja o que impacte considerablemente de manera negativa esta industria por el peso que tiene. Y esto también es necesario decirlo. Si bien el combate y la prevención al contrabando de armas tiene que, pues, un rol importante tiene que jugar Estados Unidos acá, sobre todo a nivel de hemisferio, sí es importante considerar esto, el impacto que tiene en la economía de este país. Muy rápidamente, este diagrama que ustedes deben conocer es cómo desde la misma producción, el almacenamiento y la comercialización de las armas legales hay una especie de drenaje, esto drena hacia el mercado ilegal. Es decir, si bien hay armas que se producen desde sus inicios de manera ilegal, sí hay una especie de filtración constante en cada una de las etapas de esta cadena de valor de la industria legal, de la industria, estamos hablando de la economía formal, hacia la economía ilegal. Por eso son tan importantes estos estudios que de alguna manera intentan, como los que recién acabo de escuchar del FIU, intentan caracterizar o describir el contrabando, de dónde vienen, porque eso ayuda a tratar de frenar esa especie de filtración de la industria de armas del mercado legal al mercado ilegal. Las márgenes de ganancia en la actividad ilícita, me refiero al contrabando de armas, puede llegar a ser de entre 50 y 150%, lo que evidentemente demuestra que es un negocio rentable. No por gusto, pues ha sido definido como el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. Y estos son algunos por ejemplo, por tipo de arma, el precio al cual se vende en el mercado a nivel mundial, ¿sí? En un estudio que se hizo en el 2022. Hay otra dinámica en el mercado de armas que ha venido a impactar considerablemente la oferta, ¿sí? Y que tiene que ver con las impresoras 3D. Es decir, el uso de la tecnología en la producción de armas ilegales, y aquí tienen un ejemplo, por supuesto, ha potenciado mucho la oferta, por eso es que digo que cada vez ahora ha crecido más la producción de armas ilegales desde sus inicios, ¿sí? Porque no es solo el diseño de un arma en su totalidad, sino también imprimen partes y como hemos visto también se está traficando mucho las partes que luego son ensambladas en algunos países como por ejemplo en Paraguay y que evidentemente ha potenciado o está potenciando el negocio a nivel mundial. Siempre analizando la oferta, ¿cuáles son los factores que influyen en que se potencie la oferta o la producción de armas en el mercado ilícito? Primero, el régimen legal vigente. Hay varios países donde, se acepta la producción privada de armas, hay otros que no tanto, pero el régimen legal de cada país, pues de alguna manera uno entiende por dónde es que se están filtrando esas armas al mercado ilegal. Luego las regulaciones sobre el tipo de armas disponibles, la posibilidad de vender armas a otros países, el 75% por ejemplo se exporta a países en vías de desarrollo y esto entonces llega un caudal de armas que luego, por supuesto, con factores como la corrupción y demás en el país, también es pasado para elementos del crimen organizado transnacional. Luego el avance de la tecnología, recién acabo de explicar la tecnología, las impresoras de 3D, cómo está impactando en la producción de armas de manera ilegal.
Luego, mayor presupuesto en la fabricación de armas, sobre todo con una guerra en curso. Esto, por supuesto, revitaliza la industria armamentista y también hay más probabilidades que se filtren muchas de estas armas hacia el mercado ilegal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es evidente, se deben tomar acciones a lo largo, como ya les dije, de toda la cadena de suministros de armas y establecer políticas de control de las mismas. Aquí voy a pasar muy rápidamente porque son las rutas de tráfico de armas que definieron las Naciones Unidas, pero ya acaban de tener una brillante exposición donde habla más a nivel de hemisferio. Luego también aquí rápidamente conocen, hay diferentes métodos del tráfico transfronterizo, el marítimo, el terrestre y este que se llama como el contrabando hormiga. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y por lo tanto la manera de combatirlo, pues por supuesto va a ser diferente. Ahora pasemos al lado de la demanda. Existe oferta porque existe una demanda. Y las demandas, entonces aquí hay que ver cuáles son las motivaciones de por qué las personas requieren o compran armas. Y hay 4 motivos fundamentales: de manera recreativa, para la autoprotección. Yo diría, por supuesto, el tema de seguridad y de defensa de un país. Luego, pero esto es más bien a nivel individual, ¿no? Porque estamos enfocados más en el mercado ilícito. Luego están los criminales no profesionales y los criminales profesionales. Para cada uno de ellos es diferente lo que sucede en el mercado de armas, es decir, impacta el precio, por ejemplo, y lo que está sucediendo en el mercado de armas impacta diferentemente en cada uno de ellos, debido a sus propias motivaciones. Y un elemento importantísimo de esa demanda de armas de manera ilícita, independientemente del tipo que se esté usando, tiene que ver, y aquí hay una correlación, el Índice Global de Crimen Organizado del 2021 evidenció una correlación en el tráfico de armas en todas las actividades del crimen organizado transnacional. Es decir, los criminales profesionales demandan armas porque están involucrados, es como una especie de medio para llevar a cabo otras actividades ilícitas. Aunque, por supuesto, también el mercado del contrabando de armas en sí mismo constituye una manera para lucrar, ¿no? Vamos entonces a pasar rápidamente al combate y la prevención. Y aquí voy a seguir enfatizando en el tema de oferta y demanda para reflexionar un poco sobre serán eficientes o no, serán efectivas o no las políticas que hoy por hoy estamos haciendo para el combate y prevención de armas. Y hay algo, se invierte incluso mucho dinero, la Unión Europea coopera mucho con el hemisferio, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas y otros programas, para la destrucción de armas. Y también otros países hacen esta otra política de recompra de armas. La pregunta es, ¿esto funciona? Veremos entonces qué es lo que dicen los economistas al respecto. Primero, se analiza que el suministro de armas, oferta de armas en una región es muy elástico. Es decir, depende de la motivación, luego vamos a terminar en la demanda, pero dependencia de la motivación puede ser elástico. Por ejemplo, sobre todo para aquellos que necesitan armas por un tema de recreación o de autoprotección, el mercado es elástico. Es decir, y lo que sucede en cuanto al precio, que es lo que vamos a ver ahora, si se aumenta mucho el precio de las armas, pues por supuesto va a tener un impacto de que se comprarán menos. ¿Cómo nosotros pudiéramos desde la oferta aumentar el precio, ¿no? Para de alguna manera desestimular la compra de armas y que haya más armas en circulación? Bueno, esta política, por ejemplo, de la recompra de armas en uso, aquí se ve claramente que no afecta en lo más mínimo al precio. Todo lo contrario, normalmente lo que sucede es que las personas venden estas armas y aumenta la demanda para comprar unas nuevas o de nuevo tipo. Es decir, no hay pruebas de que una política de este tipo, igual estamos hablando de la destrucción de armas, se destruyen armas y lo que hace es estimular a la propia industria de armas, porque la demanda se mantiene y lo que va a pasar es que van a comprar nuevas armas.
Déjeme. Hay otro tipo de políticas que se usan que tienen que ver con un impuesto a la venta de armas para aumentar el precio. Ahora vamos a ver un poco más en detalle el gráfico, pero esa es la intención, que se aumente el precio de las armas en el mercado y que entonces se desestimule supuestamente la demanda de estas. Y luego castigar sustancialmente a los traficantes. Un mayor castigo a los proveedores ilegales aumentaría el precio también en el mercado, ya no formal, sino también en el mercado ilícito, como compensación por el riesgo al castigo. Todas estas políticas lo que van es enfocadas a tratar de aumentar el precio tanto en el mercado formal como en el mercado ilícito o ilegal para desestimular la compra de armas. Sin embargo, vean esto de los impuestos. Sí, evidentemente hay una reducción de la curva de oferta. Ahí ven cómo se reduce en función de que aumentan el precio. Debido a este aumento de los impuestos, aumenta el precio a las armas vendidas y entonces, pues, algunas empresas incluso no son rentables pagando esa cantidad de impuestos y por lo tanto hay una compresión o contracción de la curva de oferta en el mercado. Y eso, bueno, evidentemente aquí en el gráfico, sobre todo para quienes demandan armas por motivo de recreativo o de autodefensa, pues puede tener un impacto. El asunto es que algunas empresas, incluso con este impuesto para mantenerse operativas, las mismas empresas venden armas en el mercado ilegal y de alguna manera compensan ese aumento en el impuesto. Entonces, vamos a la demanda. Ya vimos de algunos efectos que pudiera tener de manera como motivo recreación o de autoprotección. Es bastante elástico. Si aumenta el precio de las armas en el mercado, pues por supuesto se comprarán menos. Pero ¿qué pasa con los criminales no profesionales y los criminales profesionales? Tiende a ser cada vez más inelástica. Nosotros cuando hablamos de inelasticidad tiene que ver con cuando hay un cambio en el precio del producto, puede decir, si es inelástico, prácticamente no cambia o no afecta la demanda. Si es elástico, sí la afecta. Y es el caso que estamos explicando inicialmente, ¿sí? Como si se aumenta el precio de las armas en el mercado formal, pues debe haber una disminución en la cantidad de armas que se compran debido a esa característica de la elasticidad, pero no sucede tan así cuando hablamos de más encaminados a los mercados ilícitos, que tienen que ver con estos criminales no profesionales y profesionales. Y aquí vean cómo se ve para los criminales no profesionales, si pudiera impactar, son criminales que no se dedican a ese negocio, lo hacen de manera coyuntural. Y lo que quiero decir aquí es que posiblemente sí veríamos, en el caso de Estados Unidos y de otros países, pero sobre todo Estados Unidos, menos tiroteo en las escuelas. Sí, sería efectiva para esto. Pero ¿qué pasa para el crimen organizado transnacional? Es prácticamente inelástico. Es decir, no importa cuánto esté el precio en el mercado internacional, incluso formal o ilegal, van a comprar porque tienen capital y porque lo necesitan para sus otras operaciones ilícitas. Por lo tanto, prácticamente no afectaría al crimen organizado transnacional. Entonces, un mayor control sí nos ayuda incluso a descubrir pandillas, grupos criminales, que además se dedican a otras actividades ilícitas. Pero no disminuiría realmente la oferta de armas en el mercado ilegal, porque podrían comprar, aunque costara más, necesitan un rifle de alto calibre y lo van a conseguir. Es decir, no habría un impacto notable en la delincuencia organizada transnacional con este tipo de política. Entonces, veremos un modelo que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque tiene un enfoque más multidimensional sobre el contrabando ilícito de armas, que tiene que ver con verlo entre las motivaciones y los medios, ¿sí?
favorables para ciertas políticas y propone pues acciones o medidas o políticas concretas en función de cada una de estas dimensiones. Y respecto, por ejemplo, a las motivaciones, habla tanto de qué hacer para, por ejemplo, que las personas no demanden armas o incluso no las compren en el mercado ilegal para un tema de autoprotección. Entonces, bueno, aquí habla de reformar los sectores de seguridad, instituir o fortalecer la vigilancia en la comunidad, sacar armas de circulación, mejorar la infraestructura pública, etcétera. Luego, la estabilidad económica y social, hay que brindar oportunidades de empleo y educación, especialmente a la juventud, estigmatizar la corrupción, apoyar la reintegración de excombatientes y exdelincuentes a la sociedad. Luego también condiciones individual e identidad social, desafiar las imágenes de masculinidad violenta y ofrecer alternativas. Vean que es interesante, para muchas favelas de Brasil, tener, es decir, el líder de una banda si tiene un buen arma, es sinónimo de una imagen de masculinidad que se ha ido construyendo a lo largo de tantos años y que de alguna manera las telenovelas, las narconovelas y demás pues han contribuido también a esto. Y sobre esto también hay que trabajar, porque trabajando en las motivaciones se está trabajando en la demanda. Y recuerden, hay oferta porque hay demanda. Luego, con un tema de tratar de resolver los conflictos de manera más pacífica, mejorar el acceso y la participación pública del gobierno en el ámbito municipal y nacional, tratar de corregir en la medida de lo posible desigualdades. Vean que muchas de estas políticas tienen que ver en una dimensión de mediano y largo plazo, pero que hay que hablarlas también y que hay que empezar a tomar acciones para ello. Luego también con respecto más a los medios, tratar de, sí, claro que sí, funciona, tratar de incrementar el precio en el mercado, porque está desestimulando al menos dos tipos de motivaciones, ¿sí?, de los demandantes. Aumentar el costo-beneficio, por ejemplo, aumentar el costo o las penas a los traficantes y a los productores ilegales de armas. Dificultad, por ejemplo, elevar los costos de las armas de fuego, tomar medidas enérgicas contra los mercados abiertos de armas y demás. Hay una gran, a nivel internacional, hay diferentes marcos que ayudan a través de un marco normativo que se logre un mejor control de las armas y sobre todo del contrabando. Y ya para finalizar, les dejo como reflexión final algunas ideas en la cual se pudiera ir trabajando. Primero, lo más importante acá, yo creo que dejarles la certeza desde la economía y desde la academia que no hay evidencias que políticas como la recompra o destrucción de armas disminuyan el crimen organizado transnacional. Ya vieron cómo se comportan los mercados y las elasticidades, cómo funcionan. Luego, la necesidad entonces de generar políticas alternativas para reducir la criminalidad. Pensar en un control de armas, el control sí, de armas y sobre todo enfocado en el contrabando que sea más efectivo, ¿sí? Luego, el interés mutuo de los países a lograr, ya lo hemos visto, una mayor regulación internacional de las armas. El protocolo, por ejemplo, sobre armas de fuego de las Naciones Unidas es un buen marco, pero sin embargo hay que seguir avanzando en la cooperación y el intercambio de información entre países. Esta de las plataformas que estaba explicando los estudiosos del FIU creo que son de las experiencias, de las nuevas iniciativas que ayuda en esto, pero todavía hay que seguir avanzando. Es fundamental para poder combatir con efectividad el contrabando de armas. Luego, aplicar las nuevas tecnologías para el seguimiento y el combate al tráfico de armas y municiones. Estamos viendo cómo las impresoras 3D están potenciando la producción de armas de manera ilegal, pero, por ejemplo, eso está iniciando. Bueno, ¿por qué no pensar en software de detección de diseños de armas o de partes de armas para impresoras 3D que puedan dar esta red flag a quienes están luchando por disminuir el contrabando? Y luego también insistir en el sistema de registro de cada una de las armas. Ya existe, pero tratar de hacerlo
más estandarizado y, por ejemplo, se pudiera usar la tecnología esta de blockchain. Son solo algunas ideas, pero sí se puede usar las nuevas tecnologías para mejorar el combate y la prevención al contrabando de armas. Y finalmente, trabajar más en un enfoque centrado en la demanda, y para ello hay que hacerlo de manera transversal, lidiando también con otras actividades ilícitas, con el crimen organizado transnacional, que lo que tiene las principales motivaciones de estos profesionales criminales para portar armas de fuego, y son las que realmente generan la mayor violencia en nuestro hemisferio. Eso es todo. Estoy acá disponible para las preguntas o comentarios y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lamillis, por su presentación, en que la conocíamos, reflexiones académicas de la oferta y demanda de tráfico de armas y municiones y su implicación. Creo que es relevante destacar que se quedó claro para todos nosotros que la concepción del combate, el tráfico de armas y municiones, tiene que ser centrada en acciones conjuntas de oferta y demanda. Esto es fundamental para la efectividad. Muchas gracias, doctora. Algunas preguntas que tenemos. Y como primera pregunta que lo tenemos acá, en la colocación de Alan Rivera Gray de Pacan de la OEA. Vista de los altos niveles de armamento que proliferan en la región centroamericana y la dinámica del crimen organizado, el Istmo se ha sido receptor de diversas medidas y propuestas para controlar las pequeñas. Por favor, de sus estudios, ¿cuáles serían las prácticas más eficaces que tenemos en ejecución hasta la fecha? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sin interés de hacer un juicio de valor, porque sé que hay muchas iniciativas, ¿sí? Y muchas veces algunas funcionan en algunos escenarios y en otros no tanto. Y esto tiene que ver porque no puede ser de manera unilateral cualquier tipo de política para luchar contra el contrabando de armas. Y cuando digo esto es porque, ya vieron, tiene una alta correlación con las otras actividades del crimen organizado transnacional. Entonces, ¿cómo accionar de la mejor manera cuando además es un fenómeno, como ya les dije, tan complejo, porque no se puede... Por ejemplo, estas exportaciones de armas de países como Brasil, como Estados Unidos, que fabrican armas y que las exportan, es una industria importante en sus economías. Es decir, no se puede de alguna manera pedir, reclamar que se cierre o que se reduzca una industria así, porque tiene un impacto en estas economías. Pero sí lo que se pudiera es... encaminar más en este intercambio de información que existe. Se ha probado con las recompras de armas, por ejemplo, en Brasil lo han hecho, recomprar, y sí ellos experimentaron una disminución en la demanda, pero claro, repito, esto se están reduciendo, se sacan armas que están en circulación, pero no se logra impactar en el crimen organizado transnacional. La única manera que hay es trabajar de manera colaborativa para, a través incluso de establecer rutas, investigar y establecer rutas del tráfico de armas junto con las rutas del lavado de dinero, y ahí llegar a los grupos criminales, y entonces, en la medida que haya menos grupos criminales, pues habrá menos demanda a armas y menos violencia. Entonces, las políticas, hay políticas a corto plazo, mediano y largo plazo. Políticas que han sido efectivas, sí, pueden ser un mayor control de armas, sobre todo en la venta. Ahora mismo hay un acuerdo entre Estados Unidos y México para controlar más la venta de armas y el tráfico a través de la frontera. Eso es fundamental. Vean, como yo les dije al inicio de la presentación, cuántas armas están pasando de manera ilegal en la frontera todos los años de Estados Unidos a México. Eso hay que controlarlo de manera contundente. Aumentar la penalidad para los traficantes de armas. Sobre todo hay muchos de estos traficantes que usan el método hormiga, que no ven prácticamente ninguna penalidad así fuerte, y por lo tanto ayudan a alimentar
ese comercio, ese tráfico, pues entonces hay que penalizar como se debe a todos los traficantes en cualquiera de los métodos. Más a mediano y largo plazo. Mediano, yo diría, generar oportunidades de inserción de los excombatientes, del personal delictivo en un país, tratar de darle oportunidades a la juventud, tratar de trabajar en el imaginario. Todo eso funciona porque tiene que ver también con una futura demanda. Y luego, a largo plazo, tiene que ver con todo lo que debemos hacer en la región para el tema para el combate a la corrupción, para generar modelos alternativos de desarrollo y que puedan ser una alternativa en los propios mercados. Entonces, no es mágica, no hay una receta. Cada país verá. Y yo les voy a decir algo. Hay veces que lo otro es no confundirnos con datos y estadísticas. Les digo, en República Dominicana hace muchos años yo fui y estaban contentos porque habían logrado la disminución de los homicidios. Pero lo que realmente estaba pasando en los mercados era que estaba entrando con mucha fuerza la droga y necesitaban mantener un ambiente tranquilo desde el punto de vista no violento para atraer turismo, y de ahí entonces era una parte importante para la compra de estas drogas. Y eso lo estamos viendo ahora, que ha aumentado la violencia, ¿sí? Entonces, aprender un poco más de economía y de los mercados también ayuda, ¿sí? Ayuda a entender que lo que a veces nos puede parecer no es. Y trabajar un poco más en esas correlaciones. Eso también yo creo que desde el punto de vista educativo, pues le puedo dar. Muchísimas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Lamentablemente llegamos al fin del tiempo asignado para las preguntas y con mucho gusto pasamos ahora a despedir de nuestro ponente, doctora Mirles Reyes, en nombre de la Organización de los Estados Americanos y de la Junta Interamericana de Defensa. Quiero una vez más agradecer su colaboración con nuestro seminario. Que disfrute de sus vacaciones. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Señoras y señores, en este momento finalizamos las presentaciones de nuestro seminario, agradeciendo a nuestros ponentes sus excelentes presentaciones y a nuestro público su participación. En este momento, pasamos ahora a las palabras de clausura del seminario a ser pronunciadas por el señor General de Brigada Marco Antonio Álvarez, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. Muchas gracias. Good morning, buen día, bonjour, buenos días a todos. De manera general, quiero agradecer la presencia de todos quienes nos acompañaron en este seminario, a nombre de quienes integramos este seminario contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Muy distinguidos conferencistas, señores delegados de la Junta Interamericana de Defensa, estimados participantes y colaboradores que nos acompañaron virtual y presencialmente. La Organización de Estados Americanos y la Junta Interamericana de Defensa reconocemos la relevancia que el Seminario de Prevención y Combate a la Proliferación, Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y Municiones en el continente americano representa un aspecto primordial para su seguridad. En este evento, que la Secretaría de Seguridad Multidimensional, a través del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y la Junta Interamericana de Defensa han materializado, se generan importantes reflexiones que tienden a la búsqueda conjunta de soluciones a los desafíos a partir de múltiples perspectivas. En la exposición de estas conferencias escuchamos el enfoque multidimensional en la prevención y combate de la proliferación ilícita de armas de fuego y municiones. Todos estos comentarios, el hecho de compartir conocimientos y experiencias, nos van a permitir generar inquietudes y a futuro muy próximo
continuar fortaleciendo las estrategias que sin duda incrementarán las capacidades de cada uno de nuestros países y por ende en nuestra cooperación, enfrentando de manera más efectiva los desafíos relacionados con este tema crucial. Identifiquemos nuestras vulnerabilidades y trabajemos en ellas conjuntamente. Este seminario es un espacio de reflexión, es también un catalizador para la acción colectiva y siendo mandatos internacionales vinculantes, debemos fortalecer la comprensión del tráfico de armas y promover políticas efectivas de atención y prevención, exigiéndonos una acción compartida que desde nuestro mandato establecido por la OEA, la JID es un órgano de la OEA, somos OEA. Seguiremos impulsando esta sinergia unificada de todos los estados que conformamos el continente americano. Concluimos este seminario con una invitación a la acción sostenida y colaborativa. Recapitulemos todos estos comentarios y reflexiones sobre la responsabilidad de implementar las mejores prácticas en el contexto multilateral, ya que solo a través de una cooperación continua, eficaz y conjunta, lograremos resultados significativos en la seguridad de nuestras naciones. Agradecemos su participación. Extendemos nuestra gratitud a los expertos ponentes, asesores, doctores, militares, investigadores, sociedad civil, a los organizadores que han hecho posible este evento. Que este seminario los impulse en su camino hacia la reducción de la proliferación, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en el continente americano y que nuestras acciones colectivas sigan guiándonos hacia un futuro de seguridad y paz en nuestros pueblos. Tendamos a fortalecer las capacidades en el escenario multidimensional. Estos foros multilaterales son muy importantes, comprendiendo la responsabilidad compartida en la prevención, en el control, en la penalización de todos estos ilícitos. Incluso inhibir desde que somos niños el regalo de una arma de juguete. Nos fortalece su retroalimentación. Estaremos muy pendientes de sus comentarios y muy especialmente a continuar colaborando en su decidida participación y que estos seminarios y otros múltiples trabajos que realicemos incidan en todo este contexto, promoviendo nuestras fortalezas en estas estrategias. Daremos respuesta a todos sus cuestionamientos. Thank you so much. Muito obrigado. Merci beaucoup. Y muchas gracias. Agradecemos a todos que nos acompañaron y hacemos una cordial invitación a que sigan con nosotros en las próximas actividades de la Secretaría de la Seguridad Multidimensional de la OEA y de la Junta Interamericana de Defensa. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.